Bienvenidos al episodio 341 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo has estado? Hace como un mes que no grabamos, creo. Poquito más de un mes, según el último grabamos por ahí el 25, 26 de abril. Estamos grabando esto el lunes 29 de mayo. Ajá. Así es de que si no contamos el especial para Patreon del mes de mayo que grabamos hace unos días, pues sí, prácticamente un mes. Sí. Así que, bueno, tuvimos algunos problemas por ahí. Así que por eso se suspendió el podcast por algunas semanas. Y ahora vamos a tratar de retomar. A ver cómo nos va, Beto. Sí. A ver qué tanta gente nos sigue esperando. Beto, cuando no nos escuchaba nadie lo grabamos igual, así que no sé qué problema hay con eso. No, nada más curiosidad. ¿Quién queda por ahí? Sí, es verdad. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Que tenemos no tantas como podría esperar uno después de un mes, pero creo que es porque la gente se dio cuenta que no estábamos apareciendo y decidió no dejar más preguntas. Sí, es muy probable que esa haya sido la razón. Ok, entonces tenemos preguntas en Discord, tenemos preguntas en Twitter y tenemos preguntas en... Eso, no tenemos más preguntas que esas, porque me parece que no nos dejaron nada en YouTube. Sí, en YouTube hay varias. Ok. Entonces tenemos muchísimas preguntas. De hecho las junté y las medio repartí para saltar. Podemos responder algunas de Discord, vamos a algunas de YouTube, regresamos con las otras de Discord, entonces las otras de YouTube, y en Twitter tenemos también un puñado de preguntas. Ok. Bueno, Beto, ya que las ordenaste, partamos con lo que sea que tienes al principio de la lista. Lo único que no tengo en la lista son las de Twitter, pero ya las tengo también aquí en la mano. Entonces, tú dime, ¿Twitter o Discord? Démosle con Discord. Ok, partimos con la Discord. Y tenemos las dos que tienen bastante más de un mes. Ok. Debido a que tú decidiste castigar la imprudencia, temeraria, falta de orden de Tío Coy, desorden, que hizo una pregunta de lucha libre. el atrevimiento. Como castigo, tú decidiste ignorar dos de sus preguntas. Okay. Hiciste como hagamos de cuenta que esto nunca lo preguntó y a lo que no sé por qué lo hubiese castigado por eso, Beto. Creo que tú lo habrías castigado por eso. Yo creo que solamente lo omití. No lo sé. Quien no haya escuchado el último episodio, ahí claramente se oye, bueno, con eso ya tenemos todas las preguntas. Lo que sigue es una sesión de lucha libre que no te interesa. Entonces, vámonos a lo que sigue. Bueno, Beto, no necesito esforzarme para ser cruel. Bueno, pues ahí tenemos que Tío Coy. Primera pregunta: ¿quién es Warlord de Mike Grell? ¿Pueden platicarnos brevemente y si hay una buena historia que recomienden? Brevemente sí, lo más brevemente posible. Pues también es, bueno, no es que te iba a decir, no es como se vea tantos, pero no, sí, es que sí son un montón de años. Sí, el acumulado sí es bastante más de lo que puedas esperar de un cómic de autor, ¿no? De los veteranos en ese sentido. Sí. Yo creo que sí terminó acumulando unos 150 números, algo así a lo largo de varias décadas. Bueno, Warlord es un personaje podríamos decir que de espada y brujería de DC, de principios de los 80, fines de los 70. Y básicamente es una persona que cae en la tierra de Skartaris y se transforma en el guerrero más importante, una especie de Conan. Sí, algo así. Que es un sujeto llamado Travis Morgan. Uh-huh. Que pues mayormente el cómic fue publicado a lo largo de la mayor parte de su historia a través de DC. Y pues sí, yo creo que sí es una mezcla, ¿no? De espada y hechicería y lo que llamamos fantasciencia, que es este intento como hacer ciencia ficción pero con magia. Creo que va un poquito por ahí. Y yo recuerdo en alguna entrevista que decía el propio Mike Grell que él era muy fan cuando él crecía de las tiras cómicas del Príncipe Valiente y Tarzán, y que lo que quería hacer alguna historia épica de aventuras así en ese estilo. Entonces pues es eso, ¿no? Es esta persona que ya mencioné se llama Travis Morgan, que era un piloto de la Fuerza de los Estados Unidos, que termina cayendo en este mundo de Skartaris, donde pues se convierte en este guerrero que anda por ahí armado con una espada y un escudo, y que tiene una apariencia bastante peculiar, ¿no? Porque literalmente es como si trajera un taparrabos con botas y un yelmo bastante extraño que tiene plumas muy vistosas. Pero mientras más varonil, menos ropa y más llamativa.
No sé por qué. Habría que recordar que pues esta serie partió más o menos en la misma época en la que Sean Connery se paseaba por las pantallas con un calzón rojo que parecía pañal. Entonces no puedo negar esa afirmación con argumentos. Sí, no, es chistoso en Que retrospectiva. básicamente es como el inverso de los 80, que en los años 80 decían entre más macho se vea más gayera y todo el mundo ponía como ejemplo a George Michael. Pero no sé. A veces lo podemos dejar en que las apariencias se engañan. No sé si es el ejemplo. O sea, se refieren a la época en la que empezó con sus discos solistas. Tú veías el video de Faith a medio rasurar, con la chamarra de cuero, los pantalones desgarrados. Entonces, como que tú dices, ay, sí, eso es un hombre de verdad. ¿Están seguros de lo que están diciendo? Bueno, hombre de verdad sí, pero gay. Pero sí, ahí es a lo que me refiero aquí también el uso del término. El que no tenga los mismos gustos que ti no lo hace menos real como hombre. Entonces, no sé, son cosas que tienen que ver con las épocas, pero vamos, el personaje de Warlock apareció a mediados de los 70, según yo debe ser como el 75, 76, la verdad no recuerdo. Issue Special número 8, noviembre de 1975. Okay. Y la primera serie salió pocos meses después, en 1976. Ya. Pues bueno, esas son las fechas de portada, o sea que debe haber aparecido por ahí de agosto, septiembre en el 75, y la serie regular, sus fechas podría haber sido diciembre de ese mismo año. Que, pues se fue publicando de forma pues bastante extraña, ¿no? Porque esa primera serie debe haber durado, no sé, unos 6, 7 años quizás. Bastante más, Beto. 133 ¿sí? Números entre 1976 y 1988, así que necesariamente hubo aquí algunos periodos sin publicación. No logro hacer la matemática rápido, pero yo diría que... esto se debería haber publicado en forma continua porque son 13 años y 76 a 88 son 12, 13 años, así que está bien. Sí, durante el tiempo que lo hizo, pero yo pensé que le había acabado ese volumen antes. Yo pensaba que no había llegado más allá de Crisis en las Tierras Unidas, por ejemplo, pero se acabó hasta el 88. Quiere decir que sí duró un rato más. Que yo a la serie en realidad había visto ilustraciones, pero yo cuando la descubrí fue cuando lanzó el volumen 2, que fue a principios de los 90, cuando se dio el boom de editoriales independientes, cuando todo el mundo quería ponerse editorial, la misma época en la que se anunció el éxodo de Image, fue claro. cuando lanzó el volumen 2. Y aparecieron algunas reimpresiones de la serie original, que fue como yo pude finalmente entrar al personaje. Y ya en este siglo, si no mal recuerdo, 2 intentos por lanzarlo, uno a mediados de la primera década del siglo y el otro por ahí como de 2010, que pues ya eran más bien como dirigidos específicamente a los fans del personaje, ¿no? Porque sí, ya no hubo tanto escándalo alrededor de eso, pero pues más allá de ese primer volumen que sí fueron más de 130 números, los otros dos fueron bastante cortos. El volumen 2 incluso, si no me recuerdo, fue una miniserie, no recuerdo si de 5 o 6 números, y los otros han de haber durado alrededor de un año cada uno. Pero entonces en el acumulado sí deben ser unos como unos 170 cómics de Warlord, algo así. Ahora déjame sacar la cuenta, Beto. 165 más 6 anuales, o sea 171 cómics. 171. Nada despreciables. No, son 133, obviamente el periodo más exitoso. Todos los demás fueron no exitosos, lo opuesto a exitoso. Volumen 2, 6 números. Volumen 3, 10 números. Volumen 4, 16 números. Okay. Que ahí había que aclarar que la primera serie mayormente era escrita y dibujada por Grell, por lo menos hasta por ahí de la mitad, y ya en la segunda mitad de la serie ya colabora con otros artistas, ¿no? La verdad es que no recuerdo mucho quiénes colaboraron con él, pero recuerdo que Jan Durse, Ron Randall, Ernie Colón fueron artistas que en algún momento colaboraron con él. Ok, Beto. Está muy buena mi sopa de pollo, no puedo dejar de comerla, así que perdón por los ruidos. ¿Qué más tenemos por ahí? Ok, pues eso es lo breve, y que historias recomendables, pues tal cual, esa es una épica de largo aliento, así es de que si te interesa leerlo, empieza por el principio y cuando te canse lo dejas. Que había tomos recomendados, pero no sé qué tan fácil conseguirlos. Después del mismo tío Coy, dice, ¿les gusta el arte de Doc Shaner? ¿Cuál es su favorito? ¿El favorito? No. Sí, me gusta el arte de Doc Shaner, creo que ocasionalmente tiene algunas cosas medias raras, pero en términos generales me agrada muchísimo. Favorito, yo diría que de lo que he leído hasta ahora me quedo con el
Si mal no recuerdo, hizo los especiales de Convergence de Shazam, que son 2 números muy buenos, así que me quedaría con eso. Ok, sí, sí, él es muy fan de Shazam. Yo sé que en algún momento alguien debió habérsele prendido el foco y dejarlo que hiciera una serie de Shazam, porque aparte él es de la idea de que Shazam tenía que ser este héroe inocente y un poquito anticuado, que es cuando mejor funciona, pero rara vez dejan que funcione así. A mí en general me gusta mucho su trabajo, es muy común que lo ven por ahí haciendo fanarts y portadas, pero aparte de Shazam también él fue el artista cuando tuvieron la serie en la que le dio más protagonismo a Mary Marvel. La dibujó durante bastante tiempo, me gustaba mucho lo que estaba haciendo ahí. Me gusta mucho lo que hizo con los personajes de Hanna-Barbera. Sí, Future Quest también es muy Future bonito, Quest. pero Ajá. me gusta más la historia de... Si es que me estoy acordando bien, me gusta más la historia de Convergence. Future Quest encuentro que es una serie muy bonita, pero no sé si es tan buena historia. Tal vez el tema Sí, de la mezclar historia tanto personaje es un poco difícil. como que les limitó lo que podían hacer en términos de desarrollo de los personajes. Pero sí, una que es medio rara, que no mucha gente le gusta, la de Terrifics, que era como una versión apócrifa de los Cuatro Fantásticos en DC, con Mr. Terrific como el líder del equipo. Es bastante bien, me gusta mucho, pero probablemente Sí. de las cosas que más me gustan de lo que he visto Doc Shaner sea lo que hizo de Flash Gordon con Jeff Parker, cómics que publicaba Dynamite, si no mal recuerdo. Cierto. Bueno, también está... Hace poco salió la serie de New Champion of Shazam, que es con Mary Marvel de protagonista. Es la Mary Marvel. Sí, a esa es a la que me refiero. Ah, ok. Supergirl, Doom Patrol, Strange Adventures, que es el cómic que hizo con nuestro amigo. Sí, era uno de los dos artistas de Que todavía no leo y creo que no voy a leer. The Terrifics. Hay un Man of Steel, pero no sé cuál Man of Steel es ese, no me acuerdo en estos momentos. Así que harto de Doc Shaner. Yo creo que, si no me falla la memoria, Beto, ¿te acuerdas que había en la época en que reinaban los blogs en internet, había uno que nos gustaba bastante donde colaboraban varios artistas? Doc Shaner era uno de ellos. También estaba Chris Samney. ¿Cómo se llamaba? No sé. Fue súper popular porque eran muchos artistas muy buenos que elegían un tema semanal y empezaban a mandar pin-ups o pequeños dibujos. Era una sección que había en Comics Alliance, ¿no? No. Era su propio... aquí está, Comic to Art. Ya. Entonces, bueno, ahí colaboraron... A ver, mira, aquí tengo un listado, pero no sé si esto está... son todos los que estuvieron o hay gente aquí que falta. Pero bueno, está Mitch Braidweiser, Steve Bryan, Nathan Fairbairn, Tom Fowler, Francesco Francavilla, Mitch Gerard, Mike Hawthorne, Dave Johnson, Andy Kuhn, Dan McDade, Dan Panosian, Ramón Pérez, Ron Salas, Chris Samney, Declan Shalvey, Evan, Doc Shaner, Patrick Styles. Y generalmente competían por vencerse uno al otro. Hay muchísimo arte muy bonito en este blog que todavía está disponible. Es Comic to Art, tal como suena, pero reemplacen la U por una w.com. Ok, Beto, ¿qué más? De ahí, lo siguiente que tenemos ya son preguntas posteriores a nuestra última grabación. Empezamos con post tercero. ¿En dónde se puede hacer la recomendación del cómic de Comicverso Pregunta? Que esto fue en respuesta a algo que Ricardo Pérez propuso, que pedíamos sugerencias. Si lo van a hacer en nuestras redes sociales, yo sugerí que utilizaran el hashtag Comicverso Pregunta, que era la forma opuesta a como les pedimos preguntas. Entonces, si tienen algo que recomendarnos, pues pongan en Comicverso Pregunta o déjenlo también con Comicverso Responde, ya ahí lo podremos ver. Y si están registrados en nuestro servidor de Discord, ahí hay un canal específicamente creado para eso, donde pueden dejar sus recomendaciones de cómics que podemos echarles un vistazo a ver si hay cosas que no conocemos por ahí que quizás valga la pena echarles un ojo. Y si no se han incorporado a nuestro Discord y lo quieren hacer, tienen que ingresar a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Así es. Y ya, ahí pueden interactuar con nosotros y con algunos otros de nuestros escuchas en cualquier variedad de temas. Incluso los que quedaron huerfanitos en versión podcast tras la desaparición de Tierra Prima, se pueden seguir tocando por allá en el servidor. O conversando. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
Y después tenemos de Arturo López. ¿Hay alguna cláusula o contrato que impida que Marvel Studios utilice personajes que aparezcan en películas de Sony? Esto porque veo muchas quejas del reciente anuncio sobre el casting de Tombstone para la película de Sony. Pues es que Sí. no es que haya cláusulas. Lo que pasa es que los contratos estándar, cuando tomas una licencia para adaptar material de otros medios, la forma en la que están ofrecidos los contratos incluyen todos los personajes derivados. Entonces, ahí es tan fácil como que si Tombstone aparece principalmente en cómics de Spider-Man y se originó en ellos, se le considera como un derivado de Spider-Man. Entonces Tombstone depende de quien tenga los derechos de Spider-Man para cualquier versión en pantalla, que es algo que ha sido problemático porque, por ejemplo, se dice que Kevin Feige quería hacer cosas con el Silver Surfer antes de que recuperaran los derechos de los Fantastic Four y no podía porque el Surfer eran derechos derivados justamente de allá. Hay algunos otros personajes que a veces hay una disputa y es más fácil que intenten llegar a un acuerdo. Recuerdo que también hubo muchas discusiones al respecto con Black Widow, porque Black Widow originalmente apareció en las páginas de Daredevil, pero después se mudó a los Avengers. Entonces ese fue el argumento. Pues sí, apareció allá por primera vez, pero era parte de los Avengers y sigue siendo parte de los Avengers. Entonces la vamos a hacer con los Avengers y si no les gusta podemos ir a la corte, pero les vamos a ganar. Y no hubo nunca intento alguno de parte de Fox por tratar de pelear que no podían utilizar a la Black Widow. Entonces ahí es más bien lo que diga el departamento legal. Si el departamento legal te dice que tú tienes bases para algo, pues seguramente va. En el caso de lo de Spider-Man y Sony, pues ya vimos por ahí que en Sony están anunciando películas hasta con villanos que han tenido una o dos apariciones, ¿no? Si es de vamos a ver qué le podemos rascar a la franquicia por donde se pueda, pero pues es algo que varía de caso a caso y esta interpretación pues a veces también es algo que si se llega a un acuerdo entre las partes pues hallar el modo de saltártelo y esa es la razón por la que teníamos dos versiones de Quicksilver y la Bruja Escarlata. Sí, algo se hace por ahí. Pero bueno, es que no es que como que tengamos acceso a los acuerdos o los contratos, realmente se saben cosas en términos genéricos y a uno le cabe deducir el resto. Pero claro, Sony tuvo éxito con las películas de Spider-Man y perseveró en eso y ahora está sacando casi lo que sea que se les ocurre con la idea de mantener la franquicia, así que técnicamente no lo pueden usar mientras perdure ese trato o no hagan un acuerdo específico para utilizar algún personaje. Sí, es eso. Cualquier personaje que se crea que está cubierto por derechos está en manos de alguien más, pues es algo que tendrían que negociar personaje por personaje. Ok, Beto, ¿qué más? De ahí, la que sigue es de el mismo Arturo López, que dice, ¿quién es su personaje legado favorito de las dos grandes? Wally West. Que aquí, para quien no sepa que es un personaje legado, se le considera así a los que hay varias personificaciones de un mismo héroe. El caso de los Flash, los Linternas Verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta de Esteban era tan predecible que yo la vi venir desde hace como un mes. Cualquiera que me haya escuchado alguna vez podría aventurar qué es lo que iba a decir. Quien quiera que alguna vez haya interactuado contigo en línea podría haberse hecho una idea de lo mismo. Sí, así que también estaba muy cantado. A mí hay muchos que me gustan. De hecho, yo soy de la idea de que a veces los que se enojan, se ponen puristas, es de los que más risa me daban. Que decían, no, ¿por qué va a haber un nuevo personaje y lo van a hacer negro? No pueden crear un nuevo personaje. ¿Por qué no respetan a los originales? ¿Y quién es tu héroe favorito? ¡Hal Jordan! Y no podían, en lugar de haber quedado a Hal Jordan, conservar a Alan Scott como el original. Silencio. Pero a mí hay muchos personajes de legado que me gustan. Con el tema de las Linternas Verdes, siempre diré que era mucho más interesante leer cualquier aventura de Kyle que las del womanizer y delincuente sexual conocido como Hal Jordan. Pero en general sí, pero más tenía que Hal Jordan. Sí, pero tuvo un final muy trágico. Pero no sé, es que hay muchos personajes de legado, incluso algunos que no son tan conocidos. Por ejemplo, me encanta la versión moderna del Dr. Midnight, que fue lanzada una miniserie de Matt Wagner y John K. Snyder. Sí, de hecho creo que originalmente me encanta. Originalmente querían hacerlo con el personaje de la JSA original, pero finalmente se decantaron por esta versión nueva que es la que está a puertas. No me acuerdo, creo que se lanzó la JSA cuando estaba por aparecer, eso algo por el estilo, no recuerdo bien. Pero se creo que decidió un poquito antes.
y fue cuando ya aparecieron después versiones nuevas de otros personajes, Ujú. como el mismo Mr. Terrific. O mucha gente no se acuerda que el Retornado clásico en realidad es el segundo, también es un personaje de legado. Bueno, pero delegado solo del nombre, Beto, porque Mahunkel no tiene los poderes de Sí. Retornado. ¿Y eso qué? Es lo mismo. Es del mismo modo que el anillo de Hal Jordan no tiene nada que ver con el de Alan Scott. Bueno, entonces definirías a Johnny Storm como un personaje delegado. No, porque no heredó un legado heroico. Bueno, De hecho, él ni siquiera sabía que existía una antorcha humana antes de él. Que no era una, porque pues en ese sentido, pues Toro tenía los mismos poderes que la antorcha original, que aparte la antorcha ya no eran poderes porque era un androide. Y que tiene una historia bien enredada, porque había que recordar que durante mucho tiempo se jugó con la idea de que aquella antorcha original después se convirtió en Vision y luego nos dijeron que siempre no. bueno, Vision tiene una historia muy complicada por donde se la mire. Sí. Creo que Manhunter también es otro personaje interesante porque tienes varias iteraciones del personaje que son interesantes, o todas las iteraciones del personaje que son interesantes. Tal vez lo único que no es interesante son los robots. Pero claro, Kate Bishop es la última, ¿cierto, Beto? Se me fue la onda. Según yo, sí. Sí, Kate Bishop, que es un personaje que me encantó, que hace un tiempo nos preguntaron por la serie de Marc Andreiko, que dibujaba Jesús Saiz, y Javier Piña y varios otros dibujantes. Pero también me gustaba Mark Cho, y también me gusta la versión de Manhunter de Walt Simonson, que será Paul Kirk, pero hay otros más. Está Kirk de Paul, en fin. Qatar Hall cuenta como personaje delegado, Sí, aunque sea la reencarnación del mismo. sí, Beto, porque eso es posterior. Es Pero básicamente no vamos a hablar de los halcones. el mismo personaje con una variación leve del diseño y otro origen. Porque Sí, son de esas veces que era más como un reboot que sí, una nueva serie. como lo que pasa con Hal Jordan también, que también es un reboot, y Barry Allen también es un reboot. O sea, con el tiempo se vinculó a los dos personajes, pero en origen cuando se lanza Barry Allen no se hacen alusiones que yo recuerdo en estos momentos a Jay Garrick. Hasta no se sabe de Jay Garrick hasta que viene el Flash de los dos mundos. Entonces, fueron reboot de todos estos personajes, más que personajes. Nosotros, a ver, Roy Thomas sabía que eran personajes legados. Para el resto de la gente eran, para la gran mayoría de los niños de esa época eran personajes nuevos. Sí. Ok. Por ejemplo, Atom. Atom solamente comparte el nombre con el Atom de la JSA. Nada más. Pasa con varios personajes. Retornado, como dije hace un rato. Bueno, lo que recuerdo en estos momentos. Pero hay varios más que tienen esa característica. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Sí, que de ahí nos encontramos con... Que por cierto, mencionamos únicamente personajes legado en DC, porque creo que en Marvel no hay tantos. Ahí nada más por molestar gente voy a decir Carol Danvers como Capitán Marvel. ¿Quién podría ser? Hay varios Falcon, hay varios Captain America, hay varios Bucky. No, o mejor dicho, Falcon. más que varios Bucky, hay varios personajes que han sido sidekick de Captain America. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Y qué etapa de Ruka en Wonder Woman prefieren? ¿La primera o la segunda? La primera. Sí, también. El mismo Arturo. ¿Cuándo empezaron a perder la fe en Tom King? Creo que lo contesté ahí en el chat. Tú dijiste que The War of Yoke and Riddles. Sí, porque es definitivamente mala esa historia. Hay otras que te hacen dudar de si serán buenas o serán malas, pero esa es definitivamente mala. Y es tan mala que te hace pensar, ¿será que las otras eran buenas? ¿O me engañó? A mí más bien, toda su etapa en Batman me decepcionó bastante y fue empezar a verlo un poquito más con los críticos. A mí me parece que no es malo, yo más bien usaría esa la palabra mediocre, que hay gente que lo utiliza como si fueran sinónimos y no lo son. Mediocre es el que puede hacer mejores cosas, pero se queda en la forma más rápida y fácil, que es lo que ha hecho durante más de 2 décadas, por ejemplo, Mark Miller, pero en el caso de King, creo que de repente tuerce mucho a algunos personajes para hacerlos encajar dentro de su esquema de historia que le funciona bastante bien, porque en realidad son historias sólidas, pero que
llega el momento en el que se vuelven repetitivas y ya cualquier cosa que debiera haberte sorprendido se convierte en algo predecible y es una lectura que ya no disfrutas. Entiendo por qué tiene sus fans, pero son lecturas que yo ya no disfruto. Y no porque me parezca malo, sino porque me parece que se volvió mediocre y predecible. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo Arturo cierra este bloque con ¿por qué Barnes se ha convertido en una figura tan polémica en el medio? ¿Cómo que se ha convertido? Desde siempre lo fue. Sí. Probablemente aquí la cosa es que mucha gente no entiende. John Byrne fue una de las primeras estrellas mediáticas de los cómics. Digo, en los años 70 quizás lo más cercano que habíamos tenido era Neil Adams, pero era muy dentro del nicho de los cómics, entonces no era algo que le hubiese puesto tantos reflectores encima. Cuando se llegan los 80s y empieza a haber atención de la televisión, ay sí, mira los cómics y los superhéroes y demás, las dos figuras que empiezan a polarizar porque llaman la atención y todo el mundo les ponía un micrófono enfrente cada vez que querían una opinión de cómics, eran John Byrne y Frank Miller, que para bien o para mal son además dos autores con opiniones muy marcadas y que son muy necios. Entonces yo creo que esa es la principal razón por la que siempre han sido autores polémicos. Cada vez que abrían la boca se generaba alguna controversia por algo de lo que dijeron o opinaron. Y el tema es que con la edad, pues Byrne se ha puesto más necio y a veces sí se pone muy, muy raro. Hace como 20 años algo que se convirtió en viral fue que había una discusión en su página de internet, en el foro que tenía, que era Byrne Robotics, y de repente estaban discutiendo sobre interpretaciones de Galactus, y él estaba tan entretenido tratando de pelearse con todo mundo que en algún momento se empezó a responder a sí mismo. Empezó a debatir sus propios argumentos y sí fue de que dijiste, a veces creo que Byrne nada más pelea por pelear, no por tratar de hacer un punto. No es el único, Beto. ¿Qué más? Sí, no es el único, pero ok, ahí vamos a un pequeño salto para ir a dar una vuelta a YouTube de las que se quedaron perdidas por ahí desde el episodio 340 y partimos con Alberto Palomo. ¿Qué tal, Esteban y Tocayo? Escuchando el episodio del final de la Calaf de Hardfoiler, me compré el tomo de Panini y también el de Big Guy and Rusty the Boy Robots. De lo poco que tiene de trabajo Jeff Darrow, ¿qué recomiendan comprar? Todo. Pues si te gusta es todo, porque en realidad cuando compras algo de Darrow lo compras mayormente por el arte y después por la historia y no hay tanto, entonces pues ya tienes sus dos obras más conocidas, pues ¿qué tanto es buscarle Shaolin por ahí Cowboy. a lo más que tiene? Que el Shaolin Cowboy sea lo más largo en términos de la cantidad de material que puedes encontrar, porque fuera de eso pues hay por ahí historias cortas que ha hecho para antologías y algunas portadas por ahí, pero pues no hay mucho, entonces si te gusta su trabajo, pues todo lo que encuentres. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después le da seguimiento a una pregunta que nos hizo, que quería que hiciéramos un equipo con 3 personajes de Marvel y 3 de DC, que dijimos que necesitamos más información para saber qué era lo que quería. Okay. Nos da más información, pero al menos a mí me dejen las mismas. Dice, la pregunta pasada del equipo de superhéroes de DC Comics y Marvel no sería un crossover, sería un universo compartido y ustedes serían el editor en jefe. La pregunta, y alargo la pregunta, ¿qué escritor y dibujante escogerían? Ok, yo pregunté ¿por qué se va a reunir este equipo? ¿Qué es lo que hace que se junten 3 héroes de Marvel y DC? Y me soy el editor en jefe. Si soy el editor en jefe, yo voy a lanzar una línea de... No, o sea, si a veces tú eres editor en jefe, puedes hacer lo que tú quieras. Yo no voy a hacer un equipo con 3 y 3. Yo voy a hacer team-ups ahí de poner uno de aquí y otro de acá, 2 de por acá y uno de por acá, y poner a un héroe de una editorial, insertarlo en un equipo de la otra, etcétera. Yo me voy a divertir, no voy a estar pensando, sí, necesito un equipo que tenga 3 y 3. Entonces, insisto, me dio más información de lo que quería y sigue sin satisfacerme las condiciones que me está poniendo. Si yo soy el editor en jefe, nadie me va a forzar a hacer un equipo de 3 y 3. Un consejo para todo el mundo. A Beto le tienen que hacer preguntas cerradas, no preguntas abiertas. O que sea abierta, pero constreñida. Pero con una intención. Con camisa de fuerza. Con una intención. Okay. Con una intención, porque esta sí es demasiado vaga. Y lo mismo, ¿qué escritor y dibujante escogerían? Mira, yo creo que sí. De los personajes. Tratando de tomármelo un poco en serio, creo que si me lo preguntas como fan es una cosa, pero si me lo preguntas como editor, que medio ya respondí, es lo que venda más, porque ese es tu trabajo como editor, que sean buenos cómics, pero también que sean los más populares. O sea, cuando empezó la mejor época de los Avengers, bueno, por un lado cuando los X-Men dejaron de ser tan importantes para Marvel porque no estaban bajo su posesión, por otro lado cuando Bendis dijo, voy a poner a los personajes más populares de Marvel en los Avengers, que no sean X-Men, pero voy a pedir prestado a Wolverine.
Así que creo que ese tendría que ser tu guía, por lo menos en un principio, para empezar a ver qué funciona y qué no. Y artistas también, los más populares que pueda conseguir que me alcance con el presupuesto. Y si el presupuesto no es obstáculo, pondría, no sé, a ver. Probablemente, a ver. Creo que Jason Aaron ya está desgastado, así que no. Pero... Yo creo que Jason Aaron no está desgastado, lo que pasa es que Jason Aaron escribe para un cierto nicho de lectores y no deberían dar carta blanca para ganar lo que él quiera. Ok, entonces... Ali Wing. Yo creo que sí. Puede hacer Pondría lo que a quiera. Lee Wing y lo pondría con Jorge Jiménez. No, sí, mira, si va a ser un equipo así, pones a Ali Wing y pones un equipo artístico que va a rotar. Jorge Jiménez, Dan Mora y Travis Charest. Travis Charest te va a hacer un número cada las portadas, Beto. Solo las portadas, Travis Charest. Yo pondría a de portadista, ¿cómo se llama este tipo? Uy, se me olvidó el nombre. ¿Te acuerdas él que hizo Shield con Jonathan Hickman? ¿El que hizo cuál? Shield, las dos miniseries de Shield con... Dustin Weaver. Dustin Weaver, él lo pondría de portadista. Puede ser. Algo así. Y colorista... No sé, yo nada más por molestar gente ponía a Dan Heap para hacer todas las portadas. ¿Ya? Sí. Y me conseguiría de vez en cuando que vuelva el equipo creativo de... Uy, entonces me está fallando toda la memoria. ¿Cómo se llama el de Seven to Eternity, el dibujante? Jeromo Peña con Tim White. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Alberto pregunta... ok, esta es de esas en las que una vez más me hace pensar que le dicta a su teléfono o algo. Dice, ¿asistido casos de nepotismo que arruinaron un cómic porque el editor me dio a sus amigos? Yo entiendo que ¿han existido casos de nepotismo que han arruinado un cómic porque el jefe editor metió a sus amigos? Creo que sí. No lo creo. O sea, ejemplos, ¿que eso haya sido la razón para arruinarlo? No lo sé. Vamos, la mayoría de los editores, si no a sus amigos, generalmente le van a dar trabajo a la gente a la que le tienen confianza. O sea, podríamos decir los New 52, Beto, porque si decimos, ok, Jim Lee trajo a Bob Harras trajo a ¿cómo se llama este fulano? Se me están yendo todos los Scott nombres. Scott Lobdell. Y de ahí tenemos, no sé, un pequeño cáncer que crece en un costado de DC. Y así con varios pero otros 52, nombres. Pero 52 es un capricho de Dan Didio. Sí, pero bueno, entonces esto ya es de la gente de traje, ni siquiera del editor en jefe. Claro, pero no sé. Y es un mandato editorial. Yo creo que la idea de marketing es de Dan Didio, o sea, la elaboración de todos los títulos, creo que hay una parte donde se metió Dan Didio y otra parte donde claramente no. Y en esa parte, por supuesto que metieron manos los otros que tenían la posibilidad de meter manos, o sea. Pero creo que eso es muy común, la verdad. O sea, la idea de la meritocracia en los cómics se da hasta cierto punto, pero por otro lado no. Hay muchos ejemplos donde no se da. Como en la vida. Y hay niveles. Mira, yo alguna vez platicando con Ricardo Llarena, que a la fecha sigue trabajando como editor en Estados Unidos, ya no en heavy metal, pero está actualmente en Opus y haciendo algunas cosas para C2. Y él me decía, es que a veces me dicen, ¿por qué siempre que te sale un proyecto invitas a tus amigos? Dice, si se han dado cuenta, van a notar que la primera vez llamo a 20 amigos y trabajo con ellos. Y la segunda vez llamo a 15 de ellos. Y la siguiente vez llamé a 12 de ellos. ¿Por qué? Porque al principio los llamo porque me parece interesante y quiero ver que ellos hagan cosas en otras partes. Y a los que les sigo hablando son a los que me respondieron, a los que cumplieron en tiempos, a los que hicieron algo dentro de los estándares de calidad que yo esperaba. Y los otros, aunque sigan siendo mis amigos, si no me cumplieron con el trabajo, ya no les doy trabajo. O sea, para mí esta idea de no se refiere esto como nepotismo, que generalmente es más, la gente lo toma más hacia el lado de familia que de amigos. Él decía, acá en México se utiliza mucho el término amiguismo. Dice, yo no lo veo como amiguismo. Dice, digamos que hay amiguismo, para mí el amiguismo es el que te abre la puerta. Y ya el que tú te puedas quedar adentro depende de que tú respondas. Entonces, yo en ese sentido sí le abro la puerta a que mis amigos hagan cosas conmigo, pero para que les siga dando trabajo, les siga pidiendo que hagan cosas, me tienen que responder. Y si no me responden, pues van a seguir siendo mis amigos, pero ya no les va a dar trabajo. Y yo creo que eso es algo que suele pasar. ¿Quieres ver un ejemplo de donde hay mucho nepotismo? Échale un vistazo a los primeros 3 años de Image Comics. La cantidad de escritores que aparecieron que no sabían escribir. Estoy viendo a Brandon Choi, por ejemplo, que
Era un amigo de la infancia de Jim Lee, en su vida había escrito un cómic, y cuando lees la forma en la que guionizaba lo que hacía Jim Lee en Wildcats, entiendes por qué jamás había escrito un cómic. Era muy malo. Es que, Él sí tenía trabajo porque escribía para su amigo. es que el tema del nepotismo, en realidad, diría que es casi lo natural. Es lo normal que haya amiguismo, compadrazgo, pituto, nepotismo, como quieras verlo, porque eh, siempre ha sido difícil conseguir trabajo, conseguir buenos trabajos, conseguir un trabajo X, no, pero conseguir un buen trabajo sí. Entonces, cuando entra una persona, le abre la puerta al resto, o la ventana, o lo que sea. Y también cuando estás en esa situación de que tienes algo de poder, tampoco quieres estar sin resguardo posible. O sea, no vas a entrar en ningún lado, no vas a ir a una batalla, no vas a ir a ningún lado sin un respaldo, sin gente de la que puedas depender. Más allá de que tu apreciación de las capacidades de esa gente sea incorrecta, tu sensación o tu deseo de sentirte apoyado por gente en la que confías es inevitable. Entonces, si estás en posición de ponerlos ahí, lo vas a hacer. Creo que en general se requiere una estructura bien compleja y bien organizada y digamos, un mecanismo de selección, una forma de funcionar que sea muy impersonal y alejado de los caudillismos para que se promuevan la creación de grupos de trabajo o de equipos de trabajo de empresas completas que no tengan la influencia del nepotismo, del amiguismo, etcétera. Porque tienes que bloquear esas selecciones de personal. Tu tendencia natural siempre va a ser buscar una persona que conozcas, no una persona que sea una absoluta incógnita para ti, más allá de que le puedas hacer, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Entonces tienes que establecer barreras para que eso funcione de la manera que a uno cuando está afuera le parece que sería lo más justo. Pero claro, uno es una incógnita versus una persona a la que conoce. Vas a preferir a la persona que conoce, siempre. Y además está el tema, ¿le das trabajo porque es tu amigo o es tu amigo porque han trabajado juntos? Porque a fin de cuentas, cuando se da una relación entre creativos, el editor que está trabajando con un escritor, estás todo el tiempo hablando con él, están haciendo revisiones, están intercambiando llamadas, mensajes de correo, etcétera, durante mucho tiempo. Entonces hay los casos en los que empieza como una relación de trabajo que se convierte en amistad. Y no porque, ay, es mi amigo, ya no le puedo dar trabajo, porque la gente va a empezar a decir que lo estoy haciendo nada más porque somos amigos. Y creo que tampoco es así como debiera funcionar. Entonces, algo que me decían, es más fácil que alguien te dé trabajo cuando eres una persona accesible, con la que se puede hablar, que es abierto a las críticas y que cumple en tiempos con lo que se espera. Entonces, en ese sentido, cuando es alguien con el que te puedes llevar bien y puedes trabajar a gusto, es muy fácil que se dé una relación de amistad. Entonces, a lo mejor hay alguien que es más talentoso o mucho más popular, pero si es alguien con el que es difícil trabajar, la mayoría de los editores van a tratar de ahorrarse ese dolor de cabeza. Bueno, ser tu amigo, pero simplemente tienen una buena relación con esa persona. Sí. Hay cordialidad, hablan lo que tienen que hablar, no se molestan, cada uno hace su pega y después todo sale bien. Entonces, esa es una relación de trabajo ideal donde no tienes por qué ser amigo cercano de una persona, pero sí tienes una cordialidad con esa persona y puedes llevar a cabo una labor común. Entonces, eso es el mínimo necesario. Tener una persona a la que le tienes que pedir cosas y le tienes que insistir 10 veces, que te entrega cualquier cosa, en fin. Estamos hablando en términos de trabajo, pero lo pueden llevar al área creativa. Es un problema, un dolor de cabeza. Sientes que tienes que hacer tu trabajo y el de alguien más. Entonces eso nunca te va a ayudar. Sí, okay. Algo así. Ok, Beto, ¿qué más? Y cierra este bloque de preguntas de Alberto, que dice: ¿cuál ha sido el cómic que más se ha mudado a editoriales de cómics para ustedes? Para mí es Astro City. Pero pues Astro City realmente no tiene mudanzas. Yo creo que Gru tiene muchísimas más editoriales, que aparte Aragonés hacía un Usagi chiste al respecto. Usagi también ya acaba de mudarse otra vez de regreso a Dark Horse, pero digo, es que en realidad si lo piensas, Astro City lo ha publicado ¿quién? Wildstorm, DC, Image. Entonces, eso no es nada. O sea, personajes independientes de los años 80 pasaron muchos por las filas de, no sé, Cómico, First,
Eclipse, O sea, Pacific. Astro City no intentó moverse, simplemente absorbieron a la empresa que lo publicaba y siguió apareciendo. Ahora bajo otra empresa. Pero no fue que Kurt Busiek fue a golpear otra puerta porque, no sé, tenía algún problema con la publicación, bla, bla, bla. Fue eso originalmente. Pero claro, como estábamos hablando, Gru ha aparecido, no sé, ya perdí la cuenta. Creo que también perdí la cuenta con Usagi. Usagi, a ver, Oni, Dark Horse, Image. No, perdón, IDW, No, Dark Horse. Usagi nunca estuvo en Oni. ¿No? No. Ok. Bueno, Dark Horse, IDW, Dark Horse. Fantagraphics. Fantagraphics. Y creo que tiene algunos especiales publicados por Mirage. Okay. Como los crossover con las tortugas. Pero no, yo creo que Gru es de los que más. Muchos de los personajes de First y de Pacific, cuando revivieron, empezaron a pasar también por muchas otras partes. Entonces sí hay muchos. Pero lo de Gru, insisto, Aragonés incluso hacía una broma al respecto, ¿no? Él decía que Gru era el verdugo de editoriales, que cada vez que llegaba una editorial quebraba. Entonces, por ejemplo, cuando él lanzó la serie, lo publicaba Marvel, pero no a través de Marvel como tal, sino a través de Epic, y Epic cerró. Entonces, después de ahí pasó por Eclipse, que cerró, por Pacific, que cerró, y él decía que cuando llegó a Image, él pensaba que iba a suceder lo mismo, dice, pero luego me di cuenta de que yo estaba haciendo tanto trabajo para destruirse desde dentro que me distraje mucho, mejor me fui de ahí. Y cuando llegó a Dark Horse, decía que lo único que había aprendido a lo largo de ese ir saltando de una editorial a otra fue que los números uno vendían bien. Entonces el trato que hizo con Richardson para llevar a Gru a Dark Horse fue que no iba a destruir Dark Horse a cambio de que tuviera números uno de forma constante, y fue cuando adoptó el formato de serie de miniseries. Ok, Beto, ¿qué más? Pues ya ahí cerramos con ese primer bloquecito de YouTube. Entonces, ¿qué te parece si le damos salida de una vez a las de Twitter? Para que no se nos queden. Y tenemos dos de Héctor Santarriaga, que la primera que nos pone que tiene varias semanas. A pesar de que siempre me hago la atención, nunca le he entrado a Nexus. ¿Qué les parece? ¿Por dónde recomiendan entrarle como punto de partida? No, yo tampoco le he entrado a Nexus. He visto unos números por aquí y por allá, pero no lo he leído. Sí, hay tomos que combinan la serie de forma cronológica y congruente, pero pues de entrada los archives son tomos muy muy caros, y después hay otras versiones en pasta blanda que no lo son tanto, pero no sé si los primeros volúmenes sigan disponibles, entonces no sé qué tan fácil sea ahí. Si hay la posibilidad de que te eches un clavado a buscar números atrasados o colecciones, si encuentras lo que estaba publicando en los 90 Dark Horse hizo varias miniseries que eran bastante accesibles, que le sumaban a la mitología del personaje, y probablemente sea la mejor forma de entrarle. Incluso hay una miniserie de 2 números que es The Origin, que te explica exactamente qué es Nexus y cómo funciona. Entonces yo creo que puedes leer esa, y después de eso puedes ir leer historias sueltas sin el mayor problema, porque la continuidad no es algo que le pese tanto a Nexus. Como que tiene historias que se van sumando a una continuidad, pero no hay cosas que te requieran que hayas leído todo y en orden para entenderlas. Entonces sería eso. Si le puedes entrar a los tomos relativamente recientes que coleccionan la serie en su totalidad, pues sería entrarle ahí en el primer tomo y poco a poco tratar leyendo, que son muchísimos, pero yo creo que quizás sería más fácil buscar quizás aquellos tomos que publicó Dark Horse en los 90, que fue cuando revivieron el personaje, que también había pasado por algunas editoriales pequeñitas a finales de los 80, y por ahí un tomo que también era bastante accesible. Hay una miniserie que se llamaba Executioner Song, que creo que también te daba una base bastante sólida para entender cómo funciona Nexus, que de hecho fue la primera que yo leí, fue el punto con el que yo le entré a Nexus. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después el mismo Santarriaga, volviendo al tema de las recomendaciones que editamos, dice, pidieron recomendaciones de cómics, dice, aquí las mías: Transit de Ted McKeever, 100% de Paul Pope y El héroe de David Rubin. ¿Los han leído? 1 de 3. Yo 2 de 3. El único de esos que no he leído es el Transit de Ted McKeever, que de McKeever la verdad es que he leído bastante menos de lo que me gustaría. De los otros que tengo más que poner más atención. El 100% de Paul Pope incluso creo que lo comenté por aquí hace muchos años, y El héroe de David Rubin no lo he comentado, pero también es una serie que me gusta mucho. David Rubin es de los autores españoles que más me gusta. Sí, no lo leí. Después de eso tenemos de Tío Coy, que nos vuelve a aplicar la de mandarnos a buscar conversaciones de otras gentes en Twitter.
Ok, que metamos la Sí, cuchara. hay una publicación, sí, hay una conversación aquí lanzada por una tienda de cómics en la que muestran el formato DC Pocket y dice, este formato sería un golazo en México, en América Latina, incluso en Estados Unidos desde mi punto de vista. ¿Qué opinan? El problema es que hay un video en el que ves un chorral de portadas, pero no hay nada que te dé un punto de referencia a qué tiene de especial ese formato. O sea, se ven portadas de un montón de títulos de DC Comics. Yo imagino que deben pero no ser tengo idea de... tomos más pequeños, Beto. Como Yo también, lo que salió en me algún imagino que como momento los... en Chile. Llegaron unas colecciones que se publicaron en Argentina, creo que en el Clarín, que eran... estoy hablando de hace como 20 años. Aparecieron varias de las historias del universo Ultimate de Marvel en esos formatos y otros cómics también de DC, etcétera. Yo no Yo imagino que hace sé... un tamaño similar o a los Digest o a estos Sí, tomos más cuadraditos que sacaban en Oni, que eran un poco más chicos que un cómic regular. creo que esto se ha intentado más de una vez, entonces la idea de que sea un golazo cuando esto sea aprobado y no ha resultado, no lo sé. Él dice que en México América Latina, entonces que allá en Chile, Editorial Televisa tenía algunos tomos más chicos, la biblioteca Marvel, y hasta donde se pues vendían bien, pero pues tampoco fueron un trancazo. Y aquí en México también el tema es que hay mucho coleccionista que pues no le gusta que le hagan los cómics chiquitos. Incluso, si nos vamos por formato, probablemente sea también un tamaño similar al que tienen los Fumetti que publicaba Panini, donde aparecieron series como Dragonero y la trilogía de las historias, y algunas otras cosas, y el formato, pese a ser tomos bastante baratos, tampoco le fue tan bien que digamos. Entonces, de decir que sería un golazo, no lo sé. Y por ahí incluso fui a ver si en alguna parte encontraba las dimensiones. Los que encontré en Amazon, ninguno tiene las dimensiones, pero sí por ahí en alguno decía: esto es ideal para coleccionistas siempre y cuando no tengan problemas de la vista, porque hay algunos textos que es imposible leerlos en este formato. Ese es el tema, porque los cómics están diseñados para el formato en el que aparecen publicados o más grande, no más pequeño. A diferencia del manga, que está diseñado por un formato más pequeño, que se puede usar uno más grande. Siempre puedes ir más arriba, pero más abajo es complicado. No sé. Yo no, la verdad, creo que no. Creo que por el nivel de detalle que tiene el dibujo estadounidense, de los cómics que están mostrando acá, la densidad de diálogo, etcétera, se perdería mucho de la calidad del dibujo y de la capacidad de apreciar el arte del cómic pasándolo a formatos pequeños. No sé, es mi opinión, a mí no me gusta. Algunos de los tomos que publicó Dark Horse eran más pequeños que un cómic regular, y pese a que no era tanta la diferencia, perdía, no sé, 3 centímetros de alto y 1,5 de ancho, sí sentías como que estabas perdiendo detalle. Entonces a mí en particular no me parece lo más adecuado, e insisto, ya ha habido tomos más pequeños en México y no les ha ido bien. No. Bueno, o sea, hubo un montón de años en que se publicó en el tamaño este y después volvieron al tamaño parecido al cómic estadounidense. O sea, yo creo que en los cómics el problema no sé si es el precio. Yo en alguna época pensé que era el precio, pero creo que no. Creo que no es el tema el precio, porque el manga vende muchísimo más, tienes un formato más pequeño, el precio no sé si es más barato, la verdad. No puedes pasar el cómic de superhéroe a blanco y negro porque no funciona así. Te estás acostumbrado a otro producto. Versus el manga que se hace en blanco y negro con algunas imágenes a color. Entonces tienes un costo de producción bastante más bajo, pero si comparas los precios por número de hojas, no es como que fuese, no sé, un tercio o un cuarto del valor del cómic estadounidense. Entonces no creo que pase por ahí la cosa, la verdad. Sí, es de repente extraño cómo funciona el mercado, pero sí, yo creo que hacerlos más pequeños no es la opción, porque ha habido ejemplos en el pasado de que no funciona. De ahí sí. La última que tenemos en Twitter, que es del mismo tío Coy. Hacer los cómics para ese tamaño, para partir, para probar ese formato. Que por ejemplo Marvel lo hizo cuando lanzó su línea esta de Tsunami. ¿Y no le fue bien? Eran cómics pensados para un formato más pequeño y no les fue bien. Pese a que eran algunos buenos Mary títulos. Jane Loves Spider-Man es probablemente la serie que más recuerda a la gente, y es una serie que debe haber durado 2 años. Creo que en una época también se publicaron en tamaño digest algunos cómics de Marvel. Me parece que los ¿cómo se llaman? Los cabros chicos que huían de los papás mafiosos, Runaways, salieron en ese formato.
pero Sí. no recuerdo que hayan hecho ningún impacto. De hecho, por eso se acabaron todos esos experimentos. De hecho, hay algunos cómics de Marvel dirigidos a un público infantil, incluso de lo que había licenciado IDW, por ejemplo, que se publican en un formato más pequeño, que tengo entendido que en librerías se venden relativamente bien, pero pues no, tampoco fue nunca algún impacto muy notorio. Sí. Y por ejemplo, tú mencionabas el de Mary Jane, el problema es que a lo mejor iba dirigido a un público distinto al lector regular de cómics, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo que en ese formato, por ejemplo, yo tengo la miniserie de Sentinel, que está también en un formato similar al Digest, y es muy bonita, y tampoco le fue muy bien, que digamos. Entonces, sí, no me parece que el lector, en particular de superhéroes, no me parece que esté acostumbrado a la lectura de tomos más pequeños. No, la densidad de viñetas es muy distinta porque con lo que más lo puedes comparar es con un manga. Que el manga tampoco o sea, aparece en este formato Digest de estos libritos de bolsillo. También tiene el formato tipo comic book, pero que es un poco más pequeño. Y generalmente, bueno, no soy experto en el tema, pero yo recuerdo que la gran mayoría de los mangas tienen entre 3 y 6 viñetas por página, más cargadas a las 3 y 4 que a las 6. Entonces es otra velocidad de lectura, es otro nivel de detalle en la hoja. Así pero fue diseñada de esa manera. Exactamente. Entonces, hacer más pequeño algo que pensaste en publicar de otro tamaño, para que se vea bien en ese tamaño. Adecuado. Está pensado para ese tamaño. ¿Sabes, por ejemplo, qué cómics podrías llevar a ese formato y a lo mejor hacer que funcionen? Versiones impresas de los cómics de Webtoon. Sí, tal vez. Ok, Beto, ¿qué más? Y la última que tenemos en Twitter, nos pone un ¿qué pasó aquí? Y hay un tweet de alguien que suele compartir imágenes y portadas de cómics, y que dice: me gustaban las portadas de Punisher de Tim Bradstreet, pero creo que lo que le hizo a Gambit estuvo muy feo. Pone aquí una portada en donde está Gambit enfrente de un Buda, y el rostro de Gambit sí se ve muy lejos del galán que acostumbramos ver siempre. A mí la ilustración me gusta mucho, pero yo creo que aquí es el tema de las expectativas, ¿no? Por algo Bradstreet no hace cosas de superhéroes. La portada es a mí me parece buena, pero pues Gambit no se ve como un galán, y eso pues parece que a mucha gente le molesta. Es como el debate sobre el el Wolverine que dibujó Frank Miller hace poco. Que yo sigo pensando que ahí el 90% de la culpa es de Alex Sinclair y de la gente que piensa que el dibujo de Miller se beneficia de tener un color degradado. Necesitan, si va a ser eso, incluso por ahí vi que alguien estaba haciendo experimentos con el dibujo que hizo de The Thing para una portada variante de los Cuatro Fantásticos, que es quizás uno de los casos en los que Sinclair no le metió tanta mano, porque nada más le utilizó 2 tonos de naranja para crear algunas sombras, que el problema es que Sinclair tiende a interpretar muy mal las fuentes de luz, y ese es un problema bastante grave. Y que yo insisto, el dibujo de Miller, lo que está haciendo actualmente, entre más planos le pongan los colores, mejor va a lucir. Pero alguien decidió hacer un experimento y se fue así a tratar de hacerlo casi expresionista y pintar las piedras, cada piedra de la mole, en un tono distinto de naranja, y le da un toque mondrianesco al dibujo que se ve bastante atractivo. Ahí más bien es pone un colorista que entienda cómo funciona la pieza antes de aplicarle color. Porque además otra cosa que hizo, no sé si Sinclair o por mandato editorial, le cambió los ojos al dibujo. Y yo insisto, el mayor problema con el dibujo actual de Miller es el color. Por ahí hay versiones en blanco y negro de algunas de esas piezas, incluido el Wolverine que saltó la polémica. En blanco y negro me gusta mucho cómo se ve. A color sí se ve feito. Ok, Beto. ¿Qué más? Última pregunta de Twitter. Andrés Pastén. Okay. Acabo de leer los 2 volúmenes de Weatherman. ¿Qué pasó con el volumen 3? Que es el final. Efecto pandemia, se pelearon los creadores. Gracias por continuar con este adictivo podcast. Los sigo, aunque sigan glorificando a Morrison. No lo glorificamos. Muchas gracias por seguirnos, Andrés, pero mira, la verdad es que no tengo una respuesta para ti. Estuve tratando de averiguar qué pasó con Weatherman. No encontré ninguna entrevista. Me metí en las cronologías del Twitter de los 2 creadores de la serie, y no hay ninguna alusión ni a que se pelearon entre ellos, ni a que va a salir Weatherman en algún momento, pero tampoco lo han eliminado de sus trabajos. Entonces yo pienso que simplemente algo les pasó en la vida real que les entretuvo el proyecto, y están esperando el momento correcto para publicarlo. También habría que recordar que por la forma en que funciona Image,
pues tú necesitas tener el dinero para empezar con la producción de esto, o al menos poder vivir sin recibir ingresos, ¿no? Porque Image lo va a publicar, pero tú no recibes un sueldo cuando lo dibujas, que ese es el problema muchas veces con los cómics de autor. Y no es como si Nathan Fox fuera alguien que puede irse a hacer portadas en Marvel y DC y estar viviendo de eso. Entonces probablemente se les atravesó por ahí algo. Y el tema de la pandemia también pudo haber sido factor, porque se retrasaron muchas cosas. Entonces si ellos tenían que seguir pagando cuentas, pues a lo mejor no puedes dedicarte a seguir haciendo tu cómic cuando tienes responsabilidades con las que cumplir, que le pasó a muchas series, incluso por ahí con Crowded, ¿no? Esta serie de Christopher Sebela con Rob Rance. Yo lo comenté, que tenían el problema de que no estaba vendiendo también en números sueltos, y el último volumen de plano se esperaron un año más y lo publicaron como tomo ya para terminar la serie. Y esto fue también porque se atravesó el tema de la pandemia y les era más difícil tratar de estar produciendo un cómic mensual sin saber cómo lo iban a vender. Entonces sí a veces ese es un tema con los cómics independientes, y esto pues rara vez tiene que ver con la calidad o la logística del tema. A veces se te atraviesa la vida o las condiciones no se dan para que puedas hacerlo, pero el plan es que en algún momento lo van a terminar. Habrá que ver si realmente logran concretarlo. Sí, mira, Weatherman tiene un Instagram, y el Instagram no tiene publicaciones desde hace 117 semanas. Pero no han dicho tampoco no volverá de Weatherman, así que creo que es simplemente un tema ahí de disponibilidad de recursos. Sí, y lo que te iba, la pandemia, el último número del volumen 2 apareció a principios de 2020, y el tomo del volumen 2 salió en febrero de 2020. Entonces ellos se tomaban algunos meses de descanso entre un volumen y el otro, como pasó con el primero, que sí hubo... fue un año más o menos de una serie a la otra, o sea que hubo un lapso como de 5 o 6 meses que no publicaron nada. Si se tomaron ese mismo descanso, el momento de retomarlo hubiese sido justo cuando estaba paralizada la industria, cuando Diamond decidió que no iba a distribuir cosas y todo el mundo tuvo que hacer pausa con su trabajo. Así es de que habrá que ver si en algún momento logran retomarlo y terminar la serie. Yo imagino que probablemente la piedra de tope acá, y no por ninguna cosa mala, es Nathan Fox, que es el que tiene que hacer la mayor inversión de tiempo. Jody LeHeup siguió sacando cómics. Tiene otro cómic que es bastante popular, que se llama, bueno, popular entre comillas, en un nicho, Shirtless Bear Fighter, que solo con el título te llama la atención. Y... muy divertido. ¿Ah? Es muy divertido. Y Nathan Fox no le encuentra otros proyectos desde la última miniserie de Weatherman, así que imagino que probablemente está trabajando en ilustración comercial. Es probable. Pero bueno, con eso acabamos con todo lo que tenemos en Twitter. ¿Acabamos con las preguntas, y Beto? regresamos a... No, ¿qué te pasa? Vamos de regreso a Discord, donde tenemos a JJ2049. ¿Qué les parece el arte de Francisco Herrera? En lo personal es un tanto irónico que me guste su arte y no el de Humberto Ramos, siendo que son casi idénticos. ¿Sabes qué? No sé si idénticos. Lo busqué, me gustó lo que vi, pero no recuerdo que he leído de él como para conocerlo mejor. Pero hace muy pocos cómics. Me parece buen hizo un par de miniseries en Wildstorm hace muchísimos años, y tiene por ahí proyectos sueltos, algunos números de relleno en DC y demás. Él está más metido en cuestiones de diseño y hace juguetes de arte. No sé si recuerdas que cuando empezó una serie de cortometrajes de Mickey Mouse, empezaron a salir muchos productos con versiones retro de Mickey Mouse. Paco Herrera hacía esculturas de Mickey, una empresa en la que de hecho es socio de Humberto Ramos, y sacaron estos Disney Shorts, unas figuritas de Mickey Mouse muy bonitas, y es más en lo que está metido. Entonces generalmente cuando lo ves que hace algo en cómics fue que le hizo un pin-up a alguien o alguna portada variante, pero es poco su trabajo. De hecho es muy amigo de Humberto, y pues hay más que se copian o sean parecidos. Pues yo creo que más bien son un par de megafans de Arthur Adams, y es hacia donde apunta el arte de ambos. Pero en particular me gusta mucho lo que hace. Bueno, el Mega es un poquito más estilizado, no es mucho más abstracto, más suelto, cuando estás más angular. A mí también me gusta muchísimo lo que hacía el buen Melia, que en paz descanse, pero
Pero sí, son estos estilos un poquito más caricaturescos que a veces en el cómic de superhéroes sobre todo hay mucha gente a la que no le gusta, y que ya sabemos que el mismo Humberto, a pesar de ser uno de los artistas más populares, pues sí tiende a dividir opiniones. En el caso de Paco, pues él no hace tanto trabajo en cómics, pero en general me gusta mucho lo que hace. Ok, ¿les gusta el Black Panther de Priest, también de Arturo López? Me salté un par de cosas, pero volveremos, Beto. No lo he leído tampoco. ¿Tú lo leíste, Beto? Sí, fue en Marvel Knights, y fue el momento en el que los cómics de Black Panther adoptaron una postura marcadamente política, a pesar de que ya había sido escrito por autores de color. Creo que ese fue el momento en el que alguien le dijo a Priest: ¿puedes hacer este cómic? Sí. ¿Lo puedo inventar en África y puedo tomar esta clase de temas? Sí, haz lo que quieras. Esto no va dentro de la línea mainstream de Marvel. No, era Marvel Knights. O sea, les dijeron a Palmiotti y Quesada: ustedes hagan lo que quieran, y ellos extendieron la invitación. Y ahí lo que se dedicó a hacer Priest pues fue sentar las bases de la versión moderna de Black Panther. A mí es una serie que me gusta mucho. Tenía artistas también de esos que suelen dividir opiniones. Hay una parte de esa etapa que dibujó Salve Luto, otra parte que le hizo Mark Teixeira, pero a mí en general me gusta mucho lo que hizo Priest con el personaje. Ok, yo ahora haciendo memoria sí leí los primeros números del Black Panther de Priest, pero no puedo hablar mucho al respecto. Siguiente pregunta. El mismo Arturo López. ¿Han leído Torpedo de 1936? Sí. ¿Qué opinan de ella? No. ¿Beto? Sí, a mí me gusta mucho. Es un cómic noir de crimen. Torpedo es literal un matón a sueldo para la mafia, y el cómic está ambientado en 1936, entonces es un noir tal cual, una historia de gángsters que pues tiene un ritmo semilento, que a lo mejor hay gente a la que no le gusta, pero si te gustan las historias de crimen, yo creo que sí es algo que vale la pena echarle un vistazo, aparte de que el arte de Jordi Bernet es simplemente espectacular. Ok, Eliezer. Hace tiempo que no escuchábamos de Eliezer, ¿no, Beto? Sí, andaba medio ausente. ¿Qué fue de Alpha, el sidekick de Spider-Man? ¿Cuáles son sus sidekicks favoritos? Y no sé, Beto. ¿Tú tienes idea? ¿De qué fue de Alpha? No. Okay. De este adolescente que era... ¿cómo se llamaba? Andrew Maguire. Sí, ese. Que pues yo recuerdo que realmente aparecieron muy pocas historias con él, ¿no? Uh-huh. Que la de su debut era el homenaje al crossover con Superman. Entonces probablemente es, cuando la gente dice Alpha y Spider-Man, es probablemente lo que todo el mundo piensa en la portada de su primera aparición. Pero no sé qué haya sido de él. La verdad es que fuera de aquellas historias que se publicaron originalmente, te voy a poner una aparición en los Avengers también, si no mal recuerdo, pero no sé, pues eso es de la época de lo que se conoce para Spider-Man como el Big Time, ¿no? Fue la época en la que apareció este personaje que pues por un tiempo se convirtió en el sidekick de Spider-Man, no de manera oficial, pero pues era el héroe adolescente que lo acompañaba a todas partes. Y lo del nombre, el nombre me acuerdo porque se supone que era un homenaje a los dos Spider-Man de la pantalla que existían en aquel entonces. Era en honor a Andrew Garfield y Tobey Maguire, por eso era Andrew Maguire. Que si no mal recuerdo, de hecho es creación de Dan Slott y Humberto Ramos, a menos que me equivoque. Pero bueno, Beto, uno generalmente tiene solo esas dos opciones. No lo sé. Hay veces que los datos no son suficientes para tener una respuesta binaria de solo sí o no. Ok. Dan Slott, Humberto Ramos, Víctor Olazábal y Edgar Delgado. Primera aparición Amazing Spider-Man 692. Eso convierte al buen Andrew Maguire en 75% mexicano. Okay, o algo así. ¿Qué más? Después tenemos sí, los sidekicks favoritos. Wally West. Sí. ¿Otra vez? En una época Tim Drake, no diría que actualmente es mi sidekick favorito, pero cuando apareció diría que le hice harta barra a Tim Drake. Me gustó toda la creación del personaje, el desarrollo que tuvo. Ahora, no es porque ahora sea bisexual, tiene que ver más con lo relegado que se ha visto dentro del universo de Batman después del regreso de Jason Todd y la aparición de Damian. Así que le perdí un poco el interés al personaje, pero en su origen sí me gustó bastante. No sé, a ver, ¿qué otro sidekick podría ser? Voy a pensar un rato, Beto, ¿qué se te ocurre a ti? Pues es que de entrada ya sabemos que todos los titanes originalmente eran sidekicks, ¿no? Excepto Cyborg
y Garfield. No sé Creo si que no era todos los Sidekick demás. Gar. Era como... Era la mascota era de la la Doom Patrol, pero Sí. pues, ¿sidekick de quién? No sé, de Elastigirl. No sé, no creo. No cuenta. Ok. Mira, yo aquí los voy a poner a pensar porque nunca dijo que nos quedamos con los superhéroes y voy a decir Emma Bishop. ¿Quién, perdón? Emma Bishop, Ok. la asistente de Simon Archer. Me dejaste donde mismo, Beto. ¿No sabes quién es Simon Archer? No, me suena en estos momentos. Creo que hablamos de esto hace no tanto tiempo, pero no me puedo acordar. El Sherlock Holmes de Crochet. Ah, sí. Ya. Como dices tú, Rius, Beto, como digo yo, Rus. ¿Qué más? No se me ocurre otro personaje. Siempre me gustó Donna Troy, pero técnicamente no es un sidekick, es más un... es como Superboy. Donna Troy es un personaje inventado para ciertos tipos de historias que decidieron tomarlo y usarlo en los Teen Titans. Entonces eso generó los problemas de continuidad de Donna Troy, que en realidad se supone que es una versión juvenil de Wonder Woman más que la sidekick de Wonder Woman. Uh-huh. Es que ese es el tema. Hay personas que son creadas como sidekicks y se vuelven más interesantes cuando dejan de serlo, que es el caso de los Titanes, o para la generación siguiente de Young Justice, versiones juveniles de los héroes que se vuelven interesantes cuando están por su cuenta y no como asistentes de alguien. Bueno, suele pasar. Te vuelves Uh-huh. más interesante cuando dejas de estar tapado por alguien. Sí. Sí, no sé. Creo que son... ¿Cuenta Alfred como sidekick, Beto? Yo diría que sí. No sé si como psychic. Aquí en las palabras del buen Ned es el hombre en la silla. Ok. Pero bueno, en fin. Después tenemos a Tío Coy, que esto suena así como a la venganza de Tío Coy o el regreso, esta vez es personal, una secuela de alguna clase o algo así. Es como Tío Coy 25. Ahora sí, la venganza. Pero la numeración aquí es como la de Ultron. ¿Cuál es la diferencia con la versión anterior? No lo sé. ¿Qué dijeron? ¿Ya nos libramos de Tío Coy? Para nada. ¿Cuál es su single issue favorito? O de momento que recuerden. O para decirlo en español, su historia autoconclusiva en un solo número. Aquí yo diría que un single issue no necesariamente es una historia autoconclusiva, entonces difiero de esa opinión. Ok, Beto, pero digamos que un unitario autoconclusivo de alguna serie. Pero mira, por ejemplo, aquí los ejemplos que pone, cita el especial de Preacher de Herstar, un número de Morrison de la Doom Patrol que trata sobre Robotman, el panel eterno de Nightwing de Taylor y Redondo y el chico que coleccionaba Spider-Man. El chico que coleccionaba Spider-Man es una historia de inventario y es el relleno, es el backup de una historia de Amazing Spider-Man que en las páginas centrales era Thunderbolt peleando contra Spider-Man. Thunderbolt, el de la Rogue Crew. Ya, pero ese sí es un unitario propiamente tal. Yo diría que el panel no es un eterno, unitario, es el panel eterno de Nightwing. Media unidad. ¿Cómo? Es media unidad, menos de media unidad. El número que cita de Nightwing no es propiamente un unitario. Es por eso te digo, es que single issue puede ser un número suelto y puede ser parte de una historia. Ahí sí entra el de Nightwing. El especial de Preacher, ese sí es un número único autoconclusivo. Entonces, por eso digo que utilizó dos términos que no son lo mismo, como si fuera una sola cosa. Ok. Elige uno, Beto, y ve si te acuerdas de algún número que te parezca memorable. Pues casi cualquier número de los primeros 2 años de existencia de Astro City. Sí, los primeros 5 números son todos así, ¿no? Cada uno define un superhéroe distinto. Sí, y a veces incluso cuando no te centras en el superhéroe, sino en las historias con los personajes a nivel de suelo, el Astro City medio, por ejemplo, es excelente. Ok, yo voy a elegir, para sorpresa de nadie, Flash número 0. También voy a elegir Flash número... volumen 2, creo que el número 30. Creo que fue el número 30. Que ese es Wally West en una sala de teatro, donde entra sala de cine, perdón, donde entra un fulano y hace un atentado y le dispara a la gente. Y él se da cuenta porque activa su super velocidad cuando siente el toque de una ráfaga de metralleta en su nuca. Y logra activar su super velocidad para salvar a todo el mundo. Pero es un muy buen número. Hay muchos más, por cierto. Déjame pensar. El número de la rana de Thor no es unitario, pero quiero meterlo ahí. Sí, es un single issue. Digo, no es un unitario, pero es un single issue. Por eso
Por eso mi queja de la forma en la que planteó la pregunta, Yokoi. También podría decir que el Sandman número 8. Tú podrías decir eso, Beto. Tú podrías decir. No sé, hay demasiado para pensar en estos momentos. Hay un par de números de Morrison Animal Man que son memorables, ¿no? El de... Uy, sí. Coyote Gospel. De Deep Blue Sea. El Coyote Gospel. ¿Cuál es ese? La lección de anatomía. Es el 20 de Something. Coyote Gospel es el 5 o el 6. Pero después viene el 7, que es igual de bueno. Que es el homenaje a Watchmen. Ajá. Y está el número de Devil and the Blue Sea, donde aparece Dolphin. Ese es el de Devil and the Blue Sea, que no recuerdo, ese ya es como por ahí del 15. 12, 13 ya es. Creo que el 15. 15. Ok, era bastante más lejos. Creo que sí, no estoy seguro, Beto, estoy yendo de memoria. Puede que sí, puede que no. Si vas de memoria, eso tiende a ser un volado. Sí, por ahí. Pero sí hay muchísimo. Aquí hasta podemos mencionar un cómic de Mark Millar, nada más para que no digan que lo odiamos. Aunque lo odiamos. El 22 Leaps in a Single Bound. Ese es de Superman 22 Adventures. historias de... Ajá, 22 historias de una sola página. Beto, la chunté. Bien. Era el número 15. Ok, sí me acuerdo que se veía en el segundo año de la serie. Ay, el número 25. Maldición. Es muy bueno Animal Man. Era el 7 el homenaje a Watchmen y 5 el Coyote Gospel. Animal Man tiene esa cosa muy rara. Si no han leído Animal Man y se están entusiasmando por lo que estamos hablando de Animal Man, los primeros 4 números de Animal Man son casi un cómic de superhéroes más. Uno bueno, eso sí, pero casi un cómic de superhéroes más. Pero a partir del número 5 es otra cosa. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? Después, el mismo tío Coy. ¿Qué personaje superheroico tiene su poder menos definido? A mí se me ocurren Raven y Scarlet Witch. Pues es que en ambos casos sus poderes derivan del caos. Como porque tendrían que estar más definidos, ¿no? Bueno, además que eso es muy relativo porque hay varios personajes a los que podrías decirle lo mismo. Por ejemplo, Animal Man, del que estamos hablando. Animal Man cuando crea el personaje... ni me acuerdo quién lo creó. Creo que Strange Adventures. Creo que sí. O My Greatest... No, esa es la de un patrón. En fin, cuando aparece Animal Man es un personaje más de la Silver Age que unos extraterrestres, se encuentra con unos extraterrestres, le dan unos poderes y él podía imitar los poderes de algún animal que estuviese cerca de él. Originalmente era un animal que estuviese cerca de él. Después cuando la agarra Morrison, lo redefine porque empieza a aplicar esta especie de pensamiento científico, porque dice, bueno, no es que si yo estoy cerca de un pájaro, no es que vaya a poder volar como un pájaro, porque el pájaro no vuela porque tenga poderes, el pájaro vuela porque tiene alas. Entonces, por más que yo quiera volar como un pájaro, si no tengo las alas de un pájaro, no puedo volar como un pájaro. Entonces dice, ¿de dónde salen los poderes de Animal Man? Y eso es una historia que dura los 26 números de Morrison prácticamente, pero se termina decantando por la idea de que hay una especie de... ¿Cómo era? Como un catálogo de poderes del reino animal, como del ADN, del cual él ya ni siquiera necesitaba estar cerca de un animal, tenía que pensar solamente en el animal del cual requería las habilidades y las podía invocar. Y eso fue revisado posteriormente. Entonces hay muchos personajes, y puedes ir en Flash también caen dentro de la misma categoría, que sus poderes en esencia han sido siempre los mismos, pero han pasado por numerosas revisiones y redefiniciones que están asociadas o no con historia. Así que es bien relativo, eso es como una afirmación un tanto difícil. Por ejemplo, personajes que siempre me han generado perplejidad, Beto. A ver si se te ocurre de una. ¿No? ¿De una qué? ¿Cuál es el personaje que siempre me ha generado perplejidad sus poderes? No lo sé. Ultra Boy. ¿Por qué Ultra Boy? ¿Por qué? ¿Por lo de poder usar solo uno a la vez? Claro. Porque si Ultra Boy tiene super fuerza, pero no tiene invulnerabilidad, y te golpea con super fuerza, ¿cómo no se hace tira? ¿Cómo no se revienta Ultra Boy? Se supone, bueno, como lo trataron de explicar alguna vez, que hacía un cambio de un poder a otro en el último segundo o nanosegundo para poder intercambiar poderes, pero en realidad, como mínimo, necesitas 2 poderes al mismo tiempo. Cosas por el estilo, siempre hay alguna cosa rara por ahí. Es que esa regla de opción de usar solo uno a la vez, por ejemplo, no podría tomar algo pesado y salir volando con él. No, era antojadizo. Bueno,
ahí entraba a ser útil el anillo de la Legión. Ya no necesitaba gastar su poder en volar, porque el anillo de la Legión le permitía volar. ¿Y qué me dices de los poderes de Reflecto? No sé quién es Reflecto, Beto. ¿No sabes quién es Reflecto? No. Un pelirrojo vestido de amarillo en la Legión de Superhéroes. No, que no, muchos no. creían que era Jonah disfrazado. No me suena, no me suena. Hasta que lo ponen a cargar algo y luego intentan disparar y dicen, ¡no! ¡No era Jonah! ¡Lo matamos! No, porque es lo que estaban tratando de hacer. Okay. Le disparan mientras está cargando algo y dice, ¡oh, no era él! Y después algo pasa al final, que descubren que en realidad debajo del uniforme amarillo era Superboy disfrazado. Ok, no me acuerdo de esa historia. En fin, Okay. Es muy común porque tienes que pensar que la mayoría de los superhéroes, los poderes de los superhéroes simplemente no tienen sentido. Porque las habilidades de la gente no están basadas en tener poderes, son entrenamiento, músculo, ahí te va física. Una muy simple. ¿Cómo vuela Superman? Pues según John Byrne... Ninguna explicación te va a tener sentido. No la hay. No existe. No existe. Porque, ok, me vas a decir que no es que la gravedad actúa de forma distinta, que bajo la promesa original, por eso eran los grandes saltos. Ajá. La gravedad de la Tierra menor, John que Carter. es exactamente como se llama, por ejemplo, John Carter en Marte, que era la inspiración para eso. Pero en ese caso, explícame por qué Superman se queda levitando. No hay lógica. No existe. No puedes tratar de explicarlo. Explícame por qué entonces, en Wonder Woman 1984 Wonder Woman puede ir lanzando el lazo de un rayo a otro. Bueno, si te vas a ir a cine, explícame cómo es que si haces que la Tierra gire en dirección opuesta a su rotación natural, el tiempo va a regresar. Bueno, lo que han dicho muchas veces de eso es que en realidad eso es una representación de Superman viajando en el tiempo. No es que Superman esté haciendo que la Tierra gire en la otra dirección. Pero por supuesto se les olvida que cuando Superman hace girar la Tierra en una dirección, después la hace girar en la dirección opuesta para volverla a poner en la rotación correcta. Así que sí, efectivamente Superman está tratando de hacer que la Tierra rote en la dirección opuesta. Sí. En fin, es algo que podemos dedicarle mucho tiempo y es una pérdida del mismo, aun por muy divertida que sea. Como todo este podcast, Beto. Como todo este podcast. Básicamente. El me tocó, ¿ya se hicieron al Free Comic Book Day? No. Después se me recomiendan un buen cómic de slashers que no sea Hack Slash. No, en mi género favorito no se me ocurre ninguno, la verdad. Tú recomendaste uno aquí hace años, Esteban. Pero no se me ocurre en estos momentos, Beto. Nailbiter. Ah, ok. ¿No te acordás que contaba como slasher? Como slasher no lo pensé, pero ok. A ver, algo se me ocurren. Yo hace no mucho comenté por aquí The Maniac of New York. Creo que es bastante obvio que lo es. Está... yo aquí incluiría Basket Full of Heads de Joe Hill, de su ahora extinto sello de cómics de horror. Y pues creo que esas serían las recomendaciones más obvias. De Hack Slash yo creo que el tema es que todo el mundo se imagina que es una cosa cuando no lo es. Ahí yo sí les recomiendo que le echen un vistazo a lo que ha dicho al respecto Tim Seeley en entrevistas, porque lo que él está haciendo es un homenaje a las Final Girl, convertir a una Final Girl en una cazadora de slash. Entonces, si necesitas ser fan de ciertas características de los slash para que te guste. Entonces, sí, ese sí es recomendación con asterisco. No, a mí no se me ocurre nada. ¿Qué más? Me quedé pensando en que estoy seguro que debe haber más cómics de slashers, pero no sé. Yo estaba pensando que hasta cierto punto I Hate This Place es un cómic de slasher, pero es como una mezcla de géneros más bien. Ajá. Más bien hay elementos de slasher, pero no creo que sean slasher. Pero no sé. Ya, después veremos si me acuerdo de alguna cosa. Pero bueno, con eso acabamos con este otro bloque de Discord y vamos a terminar de matar las de YouTube antes. Okay. Pero mira, vamos a tratar de matar por lo menos de YouTube y vamos con el bloque de Ricardo Pérez. Saludos caballeros, envío el grito de batalla de Guerrilla Comicverso y mis siguientes preguntas. ¿En qué momento se dispararon tanto los precios de los cómics? ¿Soy tacaño o ya están bastante caros? Hace rato que están bastante caros. Desde hace varias décadas. Desde mediados de los años 80 para acá se empezaron a volver caros y en este siglo sí ya se terminó de disparar. Es un hobby de lujo, queramos o no. Como recomendación para comentar su pregunta, les sugiero Un Dios en alguna parte, a God Somewhere.
Si la historia es buena y siento que se va reconociendo conforme avanza. Es una historia recomendable a John Arcudi que espero que no la hayan leído. Sí, no la conocía, God Yo of War tampoco. de John Arcudi. Habría que echarle un vistazo. Después, en su opinión, ¿qué personaje o personajes de Marvel encajarían en el universo DC y viceversa? ¿Qué personaje de DC encajaría en el universo Marvel? Me imagino que se encontró en alguna parte la idea esta de que después del Marvel vs. DC iba a haber un intercambio, ¿no? Me equivoqué hace un rato, Beto. Estaba hablando de Manhunter porque me acabo de volver a acordar de Manhunter y no era Kate Bishop, era Kate Spencer porque Kate Bishop es Hawkeye. Ok. Creo que también es un gran personaje legal. Manhunter justamente podría calzar sin mayor problema en el universo Marvel. Creo que de los personajes modernos de DC hay varios que se ajustan a esa categoría. De los modernos, porque Sí. el tema con los personajes clásicos es que los poderes son demasiado exagerados para el universo Marvel, que es un poquito más aterrizado en la realidad que el de DC, ¿no? Sí. Blue Beetle, por ejemplo, es un personaje Marvel importado. Spider-Man. Cualquier adolescente creado por DC entre los 90 y los 2010 es un clon autorizado de Spider-Man. Cualquier personaje adolescente creado en general es un clon de Spider-Man, Beto, pero bueno. Viceversa. A ver. Bueno, ya dije uno de Marvel a Spider-Man, o sea, de Marvel a DC, de DC a Marvel. Hay más, por supuesto, pero de momento eso. Es que sobre todo creo que con este tema de las diferencias en niveles de poder es más fácil que puedas mover a los héroes urbanos de un lugar a otro. Sí. Sin ningún problema puedes poner a Moon Knight, Daredevil o Cage en Gotham City. Creo que los Omega Men podrían funcionar en el universo cósmico de Marvel. Porque eres bastante más libre con sus reglas. Lobo podría andar en el universo Marvel. En el universo DC podrías tener, a ver, a quién. Que la mayoría tienen. Diría que la mayoría tienen versiones. O sea, los que se me ocurren tienen versiones DC más aburridas. Por ejemplo, Doctor Fate versus Doctor Strange. Es básicamente lo mismo. Sí, hay muchos casos en los que hay coincidencias. Entonces, intercambiarlos no tendría mucho chiste. Tal vez Thor podría funcionar en el universo DC. Tal vez. Puede ser. Con las extrañas reglas de la magia en DC, no sé que también encajaría, pero podrías. Y los Fantastic Four. Funciona. Eso siempre. Ok, Beto. ¿Qué Sobre más? todo si los ves en la etapa de aventureros más que superhéroes. Sí. Mismo Ricardo. Sé que hubo una serie de clips en los 90 en DC. ¿La recomiendan? No. No particularmente. La verdad es que no era bueno. Ya encargado, ¿qué cómics de villanos recomiendan? Bedlam. Grendel. Sí. Ahora, si me estás pidiendo si te recomiendo alguna serie del Joker, no. De Harley Quinn, bueno, hablan bastante bien de la última serie, pero no la he leído, así que no. Y creo que Harley Quinn ya casi no encaja como villana. Yo creo que ya la convirtieron en antiheroína. Sí. De forma bastante más evidente. Secret Society of Supervillains, no te la recomiendo tampoco. Es más una rareza que algo para recomendar. Si es por ese estilo, serían los Friendly Foes of Spider-Man. No le busques más. Sí, es así, absolutamente. También Modox 11, que es muy divertida. Ok. Bueno, Suicide Squad. Ok, aquí no sé cuál de las dos es la que encajaría como el cómic de villano. ¿Irredeemable o Incorruptible? Creo que... Depende de dónde quieras enfocar el tema. ¿En qué parte de la historia parte? De una u otra forma, las dos. Sí. ¿De dónde partes y hacia dónde te mueves? ¿Sí? Son los dos caras, las cosas de la moneda. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Algún anime que les guste más que su versión en manga? O al revés, un manga que les guste más que su versión en anime. Yo no veo Dragon tanto Ball anime Z. como para poder hacer comparaciones. Así Dragon Ball Z es mucho más divertido en manga. Sí. Bueno, en general, Naruto también es más entretenido en manga que en anime. Pero, entre comillas, porque, bueno, Dragon Ball Z lo he leído más que Naruto, lo leí bastante y no recuerdo en la época más popular de Dragon Ball Z que tuviese muchos números de relleno. En general eran adaptaciones del manga. En el caso de Naruto tienes la adaptación del manga con algunos cambios y tienes los números de relleno que no están inspirados en nada, simplemente porque estaban demasiado cerca de Masashi Kishimoto,
entonces tenían que hacer números de relleno. Hay temporadas completas de Naruto que son números de relleno que no van a ninguna parte. La otra vez estaba viendo Naruto, Beto, Naruto Shippuden, y terminé de ver la historia de Pain cuando Pain ataca a Konoha, y después Naruto tiene que entrenar con el 8 colas, que es el pulpo, la vaca, como sea que le dicen, que es... se me olvidó cómo se llama el personaje. Bueno, tenía que entrenar con él, entonces le dicen, ya, tienes que ir desde Konoha, tomar un barco e irte a esta isla a entrenar. 50 episodios después, llega a entrenar a la isla. En cambio, en el manga es un manga al siguiente manga. Punto. Y hicieron 50 capítulos de relleno porque no tenían más manga que adaptarse. Estaban demasiado cerca del manga. Así que se da eso. Otras cosas que he leído. Me puse a ver el Berserk, la versión más moderna, pero no me gustó. No me gustó la animación, no la historia en sí. Porque la encontré demasiado... que usa demasiados elementos de CGI. Y no sé, no encontré que con el estilo de Kentaro Miura no empata bien, no me gustó. Así que en ese caso creo que me gusta más Berserk. Lo que he leído de Berserk, que no es todo, es muy poco. Así que eso es mi aporte, mi modesto aporte. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Cómics de Terminator que recomienden. Terminator vs Robocop, de Frank Miller y Walter Simonson. Sí. Y yo ahí me tendría que remitir a las cosas que hacía Dark Horse. Hay uno que se llama One Shot, que no recuerdo quién es el artista. El arte era pintado, pero lo escribía James Robinson. Y es una historia bastante buena, que sí respetaba mucho la mitología de la película. Está también... Para los fans de Alex Ross deberían saber que su primer cómic fue una historia de Terminator que se llama Burning Earth, que según yo no es tan buena, pero pues ahí está como curiosidad. Y... ¿cómo se llama esta otra miniserie? También de principios de los 90, pero... No te puedo ayudar, Beto. No, en este momento ni yo me puedo ayudar. El problema con eso cuando son miniseries es que a veces tratar de recordar los títulos. The Burning Earth es la de Alex Ross. Es... ¿cómo se llamaba, maldita sea? Que salió un poquito antes de que sea Terminator 2. ¿Será Tempest? Por John Arcudi y Anna Schutz. Sí, esa, mira. Esa misma. Okay. Esa es bastante buena. Entonces, esa es Tempest, One Shot. Y si les caso curiosidad ver cómo fueran las nuevas páginas de cómic interior de Alex Ross, Burning Earth, que a mí no me parece particularmente buena, pero se ve bonita. Ok, Beto. ¿Qué más? Y ya para terminar con las de YouTube, el mismo Ricardo dice: ¿en qué momento perdimos al señor Byrne? ¿Alguna vez lo recuperaremos? Nunca. Y lo perdimos. Byrne nació perdido y no le interesa que nadie lo recupere. No, pero a ver, yo creo que lo perdimos más o menos después de... ¿cómo se llama? Next Men. Yo creo que la última cosa buena habría sido la primera miniserie de Generations de John Byrne. Y de ahí ya sí, definitivamente lo perdimos. Me atrevería a decir que lo último, y ahora sí que sí, no me retracto, es Batman vs. Captain America. Puede ser. De Next Men yo creo que todo lo que hizo todavía dentro de Dark Horse estaba bien. Y lo que salió después en IDW sí está bastante mal. Es que todavía tenía pequeños destellos todavía John Byrne. De vez en cuando. Pero esa me acordé... o sea, versus la época de los 80 donde podías tener tu gusto personal, pero en general la gran mayoría de la gente podía decir, leo todo lo que haga John Byrne. En los 90 ya leo algunas de las cosas que haga John Byrne. Y 2000 ya era, no, por favor, no quiero. Sí, no, gracias. ¿O volvió a hacer algo? ¿Por qué? ¿Quién lo llamó? ¿Quién fue el editor que decidió, dirían en México, quién fue el que se quiso echar ese trompo a la uña? Algo así. Así que yo diría que fue en los 90 que lo perdimos y todavía le queda algo en el tanque. Sacó un par de cosas más, pero yo diría que fue en los 90. Ok, Beto. ¿Qué más? No. Vamos a dejar las preguntas hasta ahí porque yo creo que ya sería estamos en adecuado. la 1:30 y veamos si comentamos algo o cerramos el podcast y nos vamos poniendo al día de a poquito.
Ok, yo lo primero que quiero comentar, vi la serie de Muppets Mayhem. Me llamó la atención porque creo que es la primera vez que hay un proyecto de los Muppets que no se centra en los personajes más populares. No vas a ver a Kermit, a Miss Piggy, a Gonzo, ninguno de ellos. Y la serie se llama Mayhem porque sigue a The Electric Mayhem, que era la banda musical residente de The Muppet Show, de donde seguramente todo el mundo ubica a Animal, pero no tiene mucha idea del resto porque pues realmente aparecían a cuadro, pero rara vez alguien se preocupó por irlos caracterizando, más allá de que tenían algunos gags en las distintas películas y series de los Muppets. Pero aquí pues el proyecto fue una idea original, surgía de dos proyectos distintos. El actor de doblaje que le da vida al Dr. Tiff, que es el líder, el tecladista y cantante principal de la banda, él quería hacer una serie centrada justamente en los miembros de la misma, y coincidió con que Adam F. Goldberg, el productor de una comedia llamada The Goldbergs, le hizo una propuesta similar a Disney. Disney escuchó las dos propuestas, hablaron con Lisa Henson, le dijeron, mira, ellos dos quieren hacer cosas de los Muppets y curiosamente los dos quieren hacer algo con el Electric Mayhem. A ver qué te parece. Ella los juntó y se pusieron a trabajar juntos en la serie, y esto se convirtió en una exploración de personajes en donde por primera vez exploran el pasado de todos los miembros de la banda y al mismo tiempo hacen una parodia a muchos niveles de la industria discográfica. Desde la forma en la que funcionan las disqueras, cómo funciona la mercadotecnia, cómo cambió la industria con la aparición de los servicios en línea y las apps, la relación entre bandas y groupies, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de lo que se burla la serie, que tiene tal vez un humor no tan absurdo como el que estamos acostumbrados a ver en los Muppets, pero no lo abandona por completo. Por ejemplo, cuando descubren que existe algo llamado la nube, en donde puedes guardar tus fotos, y el saxofonista, Zoot, que está acostumbrado a tomar Polaroids de todo, empieza a tomar fotos con el celular y después se queja de que la nube no le quiere devolver sus fotos. Y lo convierte en un chiste recurrente porque todo el tiempo está viendo hacia arriba porque sigue sin entender cuál nube es la que tiene sus fotos, y al final de uno de los episodios ves como le cae una lluvia de por encima y dice, aquí estaban. Entonces sí tiene algunos de esos chistes completamente surrealistas y absurdos al estilo de los Muppets. No esperaba menos, Beto, no esperaba menos. No, pero yo creo que a veces, sobre todo cuando han tratado de hacer que los Muppets funcionen interactuando con el mundo real, algo no termina de cuajar, y aquí de algún modo hacen que funcione. Y porque no solo logran burlarse bien de toda la industria discográfica, sino que lo hacen con un montón de cameos, porque pues la premisa básica es que existe una disquera que está a punto de cerrar sus puertas y la asistente de la dueña está convencida de que si la dejaran ella podría firmar a una banda y hacer que tuviera éxito, y cuando la mandan, no, ¿sabes qué? Ya está decidido, vamos a cerrar, dedícate a destruir todos esos contratos. Dice, ahora entiendo por qué todo el mundo los empezó a hacer digitales hace años, debía haberte hecho caso. Empieza a destruir los contratos y de repente descubre que hay un contrato de una banda que nunca les entregó el disco. Y resulta que algo así como 30 años atrás, Electric Mayhem firmó un contrato con la discográfica, pero como andan de gira y tienen una gira permanente, siempre están tocando en vivo, nunca se hicieron el espacio para grabar el disco. Así es de que esta chica, por iniciativa propia, decide buscar a la banda y decirles, oigan, ustedes nos deben un disco y si no nos dan el disco necesitan devolver el anticipo. Y ninguno de ellos sabe qué pasó con el dinero del anticipo. Lo único que saben es que el cheque fue comprado por un tal señor Zutovsky, que es el saxofonista, pero que nunca recuerda lo que hizo. Se convierte en un chiste recurrente que todo el tiempo está haciendo preguntas absurdas. ¿Quién es ese? Es como... el que está por atrás de ti. Es como el así te llamas de tú. Dennis Hopper en Saturday Night Live, que no recordaba la década de los 60. No, este llega a ser más divertido porque tiene un mega fan que aparece todo el tiempo y él siempre lo llama por otro nombre. Okay. Es parte del chiste recurrente, y en algún episodio deciden que quieren hacer un documental al estilo de Get Back. Okay. Y traen a Kevin Smith para que lo filme. Pero por alguna razón Zoot está convencido de que él debiera estar supervisando las audiciones para ver que lo va a interpretar a él, y no logra entender que nadie tiene que interpretarlo porque es él mismo. Entonces todo el tiempo están haciendo otras cosas y de repente aparece él. Ya sé, debería interpretarme Elvis Presley. Zoot, Elvis Presley está muerto. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Y después dice, ¿qué hay de Frank Sinatra? ¿Muerto?
¿James Brown? ¿Muerto? ¿Por qué nunca me entero de nada? Entonces lo convierte en un chiste recurrente y lleva un montón de cameos porque por ahí vas a ver audicionando a Morgan Freeman para interpretar a Sud, o cuando descubres que el único miembro de la banda que tiene un teléfono celular lo tiene lleno de contactos. Tú dile a quién quieres que te traiga y te lo trae. Y hay una parte muy divertida porque para el documental le dice, ¿no podías conseguirme algún Beatle? Y dice, ay, yo, para porque a Lips nadie le entiende, nada más como que balbucea, habla un poquito hasta como el chef, entonces no entiendes lo que dice. Y acto seguido llega a la puerta a Susana Hoff y dice, hola, me dijeron que me querían por aquí. Y la chica va y Susana Hoff, soy muy fan, pero ¿qué pasó? Lips me dijo que necesitaban que viniera a hacer un cameo. Dice, no, creo que fue una confusión. Dije Beatle, no Bangle. Le igual a la líder de las Bangles. Dice, ¿no me puedes conseguir un Ringo, un Paul, algo así? Y acto seguido aparece Paula Abdul. Dije Paul, no Paula. Y lo convierte en todo en chistes. Hay muchos chistes de música, muchísimas estrellas invitadas, que aparte es multigeneracional. La mitad de las veces sí sé quién es, porque aparecen por ahí muchos raperos y cantantes de años recientes, entonces probablemente ahí se va a notar mucho la diferencia de edades, porque pues tú de repente vas a ver algunos músicos y cantantes de una generación y los vas a conocer a todos y van a aparecer que ok, ese es un cantante, si ustedes lo dicen está bien. Ves la música está llena de covers de rock clásico, algunas canciones originales, la mayoría de las cuales fueron escritas y producidas por Linda Perry, la ex líder y cantante de las Four Non Blondes, que desde hace mucho es productora de música, y la banda sonora instrumental. Oh my God, I pray. Ok, ¿qué más, Beto? Y el score instrumental de la serie está escrito por Mick Giacchino. Que mucha gente va a decir, Mick, ¿desde cuándo se llama Mick? Mick Giacchino es el hijo de Michael Giacchino y ya ha escrito música para algunas películas animadas y acá pues se encarga de hacer toda la música instrumental, además de que si buscan en Spotify la melodía de los créditos finales le pusieron una letra, entonces él estaba muy contento presumiendo en Twitter que los Muppets habían grabado una canción suya a la que le habían puesto letra. Pero en general es una serie bastante divertida que aparte hace lo que hacen las mejores series de los Muppets. No solo es humor, no solo es tratar de hacer chistes, porque hay una parte, sobre todo hacia el final de la temporada, que la historia se vuelve demasiado predecible, pero tiene muchos mensajes positivos, ¿no? Habla mucho sobre la importancia de la familia, cómo los amigos se pueden convertir en otro tipo de familia, y sin embargo destaca mucho la importancia de ser tú mismo, de confiar en ti, y demás. Entonces creo que eso es lo que hace que la serie funcione. Logra combinar el humor con una sátira de algunos elementos del mundo real, sin perder las nociones absurdas de lo que son los Muppets, y en una historia llena de momentos emotivos que pues yo sí he de confesar que hubo momentos en los que me puso demasiado emocional algunas de las cosas que tenía la serie, pero pues como alguien que conoció a los Muppets desde finales de los años 70, cuando yo era muy muy pequeño, pues es algo que a mí sí en distintos aspectos es una serie con la que crecí. Hay al final una aparición también de Stephanie Waldorf, que no podía faltar, también es muy divertida. Hay un muy bonito tributo a Jim Henson. Insisto, las apariciones de celebridades son para todos lados. Hay una cosa que jamás esperé ver en una producción de los Muppets, es que alguien hiciera un chiste sobre Meet the Feebles y que tuviera sentido. Así es de que creo que tiene un poquito para todo y la verdad sí les recomiendo que echen un vistazo. Está en Disney Plus, son 10 episodios de aproximadamente media hora, así es de que la pueden ver bastante rápido, no es algo que les va a tomar demasiado tiempo y es lo mejor que han hecho los Muppets, por lo menos desde la película que fue 2010, 2011, la de Jason Segel. Por lo menos de allá para acá es lo mejor que han hecho con los Muppets, sin que aparezca prácticamente nadie de los Muppets principales. Ok. Qué bueno, Beto. Me alegra. Creo que eso de creer en uno mismo y quererse es algo que nunca es demasiado tarde para que uno lo aprenda, ni demasiado tarde para que lo recuerde. Sí. Ok. Yo voy a hacer un comentario de una serie con la que estuve rayando un poco hace unos días. De hecho, puse unos comentarios por ahí en Twitter y también en el Discord, que es Boki the Rock, o Bocchi the Rock, perdón. No sé cómo se pronuncia porque es una serie de animación que está disponible en Crunchyroll y que trata sobre una niña que es Bocchi. En realidad ese es su apodo, no se llama así, se llama, ¿cómo se llama?
Ya me voy a acordar. Bueno, ella es una niña muy retraída que tiene muchas dificultades sociales, no logra hacer amigos. Entonces, parte con una escena casi tan triste como la de Up, pero nunca tanto. Que es ella mostrando cómo ella crece, cómo va pasando de una etapa escolar a la siguiente, del jardín a, no sé, a lo que acá llamamos kinder, la educación básica, que creo que allá es primaria, sin lograr hacer amistades, estando siempre sola, teniendo que compartir con adultos, porque no logra encontrar la forma de hacer amigos, de acercarse a la gente. Entonces, un día está su padre viendo televisión y está viendo un recital y aparece el bajista o el guitarrista del grupo y dice, bueno, sí, los grupos de rock es un lugar donde la gente retraída como yo logra destacar. Y bueno, aquí hay 1.000.000 de personas que me vinieron a ver y que me quieren y que se preocupan por mí. Entonces, a partir de esa entrevista, ya con mentalidad de niña, por supuesto que es lo que es, decide que se va a transformar en guitarrista porque de esa forma va a lograr superar su timidez y conocer a más gente. Superar su ansiedad también. Bueno, y se encierra a aprender guitarra y pasa los siguientes 3 años de su vida aprendiendo guitarra, por lo que por supuesto que no conoce a nadie. Y llega el momento, digamos, no sé exactamente la edad que tiene, yo diría que unos 16 años, pareciera que está pasando a un curso que acá no existe, pero sería como los últimos 2 o 3 años de colegio en Estados Unidos, un equivalente, algo por el estilo, una niña de, no sé, 15, 16 años. Entonces decide que ahora sí que sí, va a cambiar su vida y va a encontrar la forma de conocer amigos. Entonces se cambia de colegio para llegar a un lugar donde nadie la conozca. Y en su primer día de clase decide llevar la guitarra para hacérsela interesante. Y está ahí ansiosamente esperando a que alguien le hable. Y nadie le habla. Entonces se deprime y se va a sentar al parque. Y está en el parque ahí contemplando su incapacidad de hacer amigos. Y ve a otra persona solitaria. Y dice, parece que este parque es el parque de la gente solitaria. Y sobre la misma llegan el hijo y la esposa del hombre que estaba sentado en otro sector del parque. Entonces ella ya no sabe qué hacer. No sabe de qué manera superar su timidez. Y pasa una niña rubia y la ve con la guitarra. Y se le acerca y le dice, hola, ¿sabes tocar guitarra? Sí. Ven conmigo porque necesitamos una guitarrista para mi grupo. Y la arrastra por el resto de la ciudad y la lleva hasta un club que esté administrado por su hermana. Y la necesita de emergencia porque consiguió agendar una tocata en el club de su hermana. Y la guitarrista que tenía el grupo simplemente desapareció. Así que la convence y ella ahí, tratando de superar su ansiedad, termina tocando guitarra escondida dentro de una caja de mango. Por supuesto es un desastre. Y le dicen, mira, parece que tocas bien, pero estás adelantándote en el ritmo todo el tiempo, no sigues a la batería. Entonces, la verdad es que fue un desastre nuestra tocata. Y ella, paralelamente, o antes de que se sepa todo esto, se había hecho famosa, se transformó en Guitar Hero, que es un pequeño suceso dentro de las redes sociales, de YouTube específicamente, donde hace videos de música que mucha gente sigue. Y bueno, la serie trata al final de cómo esta chica de a poco se va integrando a este grupo de música y logra hacer sus primeros amigos y sus primeras amigas. Y se ve envuelta en esta vorágine de meterse en un grupo, después tener que empezar a trabajar, juntar dinero para las tocatas, tratar de armar un grupo de música, coordinarse bien, encontrar vocalistas, en fin. Y eso, por supuesto, lo pueden ver como tal y cual como es la historia, o hacer las analogías pertinentes del caso. Yo me sentí bastante representado por el personaje porque he tenido a lo largo de mi vida algunas dificultades o bastantes dificultades sociales. Entonces esa dificultad de relacionarte con la gente causa una ansiedad bastante grande.
porque uno no, la verdad es que no sabe qué demonios hace, por qué no logra relacionarse con la gente como lo hacen otras personas. Así que, guardando las proporciones, este personaje que es pura ansiedad, un manojo de nervios, logra ir avanzando y progresando en su vida. Son 12 episodios que han sido publicados hasta el momento, disponibles en Crunchyroll, como dije. La protagonista se llama Hitori Goto. La banda en la que participa se llama Kesoku Band, que es un juego de palabras en japonés que no puedo explicar, así que búsquenlo por ahí en Wikipedia. Y si buscan Kesoku Band, que se escribe Kessoku, Band como banda, van a encontrar el disco con el que se promocionó este anime, que tiene algo así como 15 canciones, de las cuales la gran mayoría aparecen en el anime de a poco. La canción principal, la más popular, es la de los créditos, que es una muy buena canción de créditos. Hace tiempo que no escuchaba una tan buena. Y varias de las otras canciones son interpretadas por el grupo dentro de los momentos en los cuales van ensayando, creando canciones, etc. Dice la gente que ha sido parte de grupos musicales que la vida dentro de una banda de música está bastante bien representada, por supuesto que en una animación, y también el mundo de la música independiente. Yo no podría opinar al respecto, pero sí da esa sensación de ser lo más genuina que puede ser una adaptación de estas características. Así que, a pesar de que tiene esta apariencia y esta intención, o sea, es una... Yo diría que está dirigido a niñas, pero no exclusivamente. Tiene esta apariencia así como de manga adorable, pero tiene un contenido bastante interesante que yo se los recomiendo. Creo que es una historia que le puede servir a todo el mundo y que es bastante entretenida. Así que los personajes son queribles, son 4 integrantes en la banda. Como dije, Hitori Goto, que es la guitarrista tímida. Los otros integrantes de la banda son Igichi, que es la baterista y líder de la banda, la rubia que la encuentra en el parque y que la lleva a ser parte de la banda. Yamada, que es la bajista, que también es la compositora de las canciones, de la música de las canciones, dentro de la ficción de la banda. Y Kita, que es la vocalista y guitarrista... ¿Cómo se llama, Beto? Melódica. Una es la primera guitarrista, la otra es la melódica, creo. Rítmica, eso. Que no sabe, de hecho se revela, ella era la guitarrista que se había arrancado de la banda y por accidente la encuentra después Goto. Y se revela que la razón por la que se arrancó de la banda es que no sabía tocar guitarra. Simplemente se sentía atraída por una de las otras integrantes de la banda y mintió para unirse al grupo. Y cuando llegó el momento de presentarse en vivo, no supo qué hacer, así que salió arrancando y se escondió y decidió no hablar nunca más con ella. Después conoció a la otra por otro lado y decidieron enseñarle a tocar guitarra e integrarla al grupo porque, a pesar de que no sabía tocar guitarra, sí sabía cantar. Así que eso, les recomiendo Bocchi the Rock, disponible en Crunchyroll. Ok, suena bien. Bastante buena, Beto. Bastante buena. 12 episodios apenas. La pueden ver en una tarde, son capítulos de 20 minutos. Ok, Beto, creo que con esto estamos despidiendo el podcast. Nos vamos a ir poniendo al día de a poco y esperamos que recibir nuevamente sus preguntas, pero dennos un poco de tiempo para ponernos al día antes de bombardearnos. Sí, nos agarraron fuera de ritmo y habíamos. Sí, y tenemos nuestro hábito de explayarnos más allá de lo necesario con algunas cosas. Sí. Muy bien, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.comicverso.com. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Si desean unirse a nuestro Patreon, deben ingresar a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de este podcast, a toda nuestra biblioteca de episodios pasados de Tierra Prima y de especiales del podcast. Y para cuando salga este episodio ya estará disponible nuestro especial del mes de mayo, que va a estar dedicado a una película chilena, Mirachman, protagonizada por Marcos Aror, que es levemente conocido, un actor chileno medianamente famoso, o apenas famoso.
podríamos decir. Así que esperamos que les guste ese especial y por supuesto si tienen otras sugerencias de material que deseen que agreguemos a nuestro Patreon, cosas que les interesaría ver o que los motiven a participar de nuestro Patreon, no duden en hacérnoslo saber para que vayamos dirigiendo la producción en esa dirección. ¿Algo más que agregar, Beto? Y creo que nada, recordarles que más allá de si nos apoyan en Patreon o no, o si tienen alguna otra forma de apoyarnos, ayuda mucho que difundan el extenso del podcast. Con esta idea que tiene el buen Ricardo Pérez de la guerrilla Comicverso, y que nos ayudaran a llegar a más gente, es algo que nos ayudaría bastante. Entonces, si conocen a alguien que creen que le pueda gustar lo que hacemos, recomienden el podcast, pásenle algunos enlaces y dejen que nos descubra y decida si está de humor para tolerar nuestras tarugadas. Sí. Recuerden que también pueden encontrar el trabajo de Beto en otros podcasts. Ya hay algunos episodios pasados. Nuestro amigo Héctor McCoy lanzó su nuevo podcast, Beto, que no recuerdo el nombre ahora. Archivos temporales, que reemplaza de la ciencia a la ficción, que estaba dedicado por completo a ese género, a la ciencia ficción. Ahora en Archivos temporales pues hay un poquito más de libertad de hablar de otras cosas, y yo estuve con él hace pues poco más de un mes, algo así como mes y medio, yo creo. Por ahí, si buscan el episodio, estuve con él para hablar de las leyendas del Rey Arturo y las formas en que han sido llevadas a la pantalla. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.